Good morning, everyone. We can begin to gather here. Good morning. My name is Joaquin Esquivel. I'm chair of the State Water Resources Control Board. Today is Tuesday, November 16th. It is 9 a.m. and I'd like to call this meeting to order. I'll begin by introducing my fellow board colleagues. With me here today is Vice Chair Doreen Diadamo, Board Member Sean McGuire, Board Member Laurel Firestone, and Board Member Nicole Morgan. Joining us as well is our Executive Director, Eileen Sobeck, our two Chief Deputies, Eric Oppenheimer and Jonathan Bishop, our Chief Counsel, Mr. Michael Loffer. We also have with us our Clerk of the Board, Janine Townsend, and assisting her today is Courtney Tyler and Margie Argel. As you can see, today's meeting is being webcast and recorded. You are either viewing us one of two ways. You're either here on the Zoom platform with us or are viewing us through the Cal EPA or YouTube Live web feed. If you plan on commenting on any of the items on today's board agenda item, you need to be here on the Zoom platform with us. There are instructions on how to do so at the top of today's agenda with a link and a speaker form that you can fill out and get a password onto this platform. If you have not been able to do that or are having issues with it, you can always email our clerk of the board at commentletters@waterboards.ca.gov. And she can help get you here onto the platform. Once you're here, you're muted, your camera will be off until it is your turn to speak on the item that you requested to do so. With that out of the way, I think we can move on to, before we do public forum, which is something we do before we get onto our agenda, we actually have an award for superior accomplishment to start off the day today. And would like to invite up Yvonne West and Matthew Bulfelben to introduce the award. Good morning, Chair Esquivel, Vice Chair Diadamo, members of the board. It's a pleasure for me to be here before you today. My name is Yvonne West. I'm the Director of the Office of Enforcement. And I'm here today to present a Superior Accomplishment Award to Ms. Erin Mustaine. Erin is a Senior Water Resources Control Engineer with the Office of Enforcement. And we are recognizing her for her tremendous work in addressing wastewater facilities found to be in significant noncompliance with their NPDES permits. Erin was nominated for this award by her supervisor, Matthew Bulfelben, and Matthew is here today to tell us a little bit more about Erin's great work for us here at the Water Board. Hopefully Matthew's here. Yes, he may, let's see if he needs to be asked to be on mute. Actually, Yvonne, okay. Yes, I'm here, thank you. I just was able to unmute. So I want to start back with a little bit of a story. Back in 2018, 4 years ago, US EPA was looking for a new enforcement initiative. And they wanted to focus their enforcement efforts on individually permitted facilities. These are primarily wastewater facilities, but also in California, there's a few stormwater facilities. EPA focused on facilities that what they consider to be in significant noncompliance. These are facilities that have significantly exceeded their effluent limits or were failing to provide their required reports. EPA's goals was to reduce the national rate in half over a 4-year period. Now, California at this time wasn't looking very good in their compliance rates. There was about almost 30% of the facilities that were individually permitted in significant noncompliance. The good news is that this year we've reached a low earlier this year with bringing down our noncompliance rate to just 7%. This is a tremendous effort that was largely due to Erin Mustaine's work and coordination for meeting EPA's goals. Erin was uniquely qualified for this position. She's an excellent environmental engineer and well-versed in wastewater treatment design, but also she played a significant role in coordinating all our efforts between the efforts at State Board, between the divisions and offices, working closely with the regional boards and their staff to identify problems with noncompliance, and also collaborating closely with the regional office of EPA and EPA headquarters. In fact, Erin's work was so astounding is that she was able to draft a manual on how to reduce and investigate significant noncompliance for EPA that's used nationally. And earlier this year, she also was asked to speak at an EPA workshop on how to reduce significant noncompliance rates.
Through these efforts and the much collaboration, California exceeded actually EPA's goal 2 years ago and still working very hard to make sure our facilities are coming back into compliance with their permits, laws, and regulations. Through Erin's efforts, she has helped make California a leader in our nation in protecting our waters. And it's my pleasure, and I'm proud to recommend her for the Superior Accomplishment Award. Thank you, Yvonne, and thank you, Matt. Erin, are you here and available for a few words? Oh, I apologize. I think there is a technical glitch with your microphone at this point, Erin, and it's coming through a little distorted. Maybe try again. Is this better? That's great. We can hear you now. Yeah, I find that I can't do video and talk at the same time on Zoom. I don't know why. I just want to thank my management for their support, because they support this project and all my projects. So I really appreciate them. Thank you. And thank you. I think folks forget that when it comes to the Clean Water Act, when it comes to the real concerted effort that we've had nationally and here in the state to really clean up our rivers and ensure that our wastewater facilities are compliant, it's a 50-year mission here that we are part of, and it is ever needing to be just re-engaged. And so thank you for the good work that you did here to ensure that that compliance was something that we continue to make sure that, and enforcement particularly, is something that we continue to focus on. I think that, again, because these are 50-year programs, it's easy to sometimes take for granted the progress that we've made, and the real need is always there to ensure we're enforcing in a consistent and concerted way. So just thank you for your incredible work and really lifting this program up even further. So virtual applause, and wish we were all gathered personally so that we could thank you in person and face to face. But really appreciate the incredible commitment and work. And thank you, Yvonne and Matthew here for nominating Erin and for elevating the work. Thank you, guys. Thank you. Okay, with that, we then can move to public forum. And we have about 10 commenters currently set for public forum. We have a 5-minute default. If we stuck to that, we'll be here for nearly an hour. So if you can contract your comments down to 3 minutes, by all means, but we'll leave the 5 minutes up here nonetheless. And so our first commenter for public forum is Doug Obigi. Good morning. Good morning, Chair Esquivel, members of the board. My name is Doug Obigi. I'm an attorney with the Natural Resources Defense Council. I'm here today asking that the board take action imminently to prepare for dry conditions next year. While there's certainly efforts underway in federal court to try to undo some of the worst damage of the Trump administration's biological opinions, as you are all aware, the board has independent authority and responsibilities, and indeed many of the board's adopted regulations and protections are at issue next year. I'm specifically thinking of water temperature protections for salmon under Order 90-5, where this year we, according to the National Marine Fisheries Service, excessive water deliveries caused 75% of the endangered winter run eggs to be killed by lethal water temperatures, even as DWR and Reclamation allocated more than 4 million acre-feet of water to their contractors. And at the same time that DWR and Reclamation are seeking to petition the board to waive or modify water quality standards in the Delta next year that protect longfin smelt, Delta smelt, and others through temporary urgency change petitions or TUCPs. And we see a real need for the board to take action so that we don't continue to just simply waive all water rights obligations that protect the environment while allowing water rights holders to gain the benefits of those rights without bearing those responsibilities. It really is inequitable, it is unreasonable, and it is leading to the extinction of our native fish and wildlife. So we'd ask that the board first require DWR and the Bureau to curtail water deliveries to all their contractors, including settlement and exchange contractors, before considering TUCPs to waive water quality standards in the Delta. Second, that the board consider adopting an emergency curtailment order more similar to those adopted for Mill and Deer Creek and for
Scott and Shasta River, declaring that when D1641 Delta water quality standards are not being met, it would be an unreasonable use of water to divert water anywhere in the watershed, so that we are no longer allowing waivers of the water quality standards, even as people are diverting flows that would enable meeting those standards. And then third, we ask that the board take action now to ask Reclamation and DWR to begin planning for temperature control under 90-5. As you know, the board's obligations are much broader than mere compliance with the Endangered Species Act, and we see a real need for the board to take action administratively starting now so that we are prepared if next year is dry as anticipated. There's no deadline for the board to act, but obviously time is of the essence, because as the days slip away, we have fewer and fewer options for next year. So we urge the board to take that seriously and consider these other approaches. Thank you. Thank you, Mr. Obigi. I appreciate you taking time this morning and your comments. We're not prepared to talk at length here about all that work, but do know that we are engaged with our sister agencies. And as we've had the projects here before to state and make sure that we're communicating, we're coordinating here on the back end. And I think that there does need to be a more public discussion. That'll be something that we can consider and agendize perhaps around as the TUCP is submitted from the projects. But the reality is that it's going to be a complicated year. It's already been a complicated couple of years here with managing through drought. And we need to make sure that we are affording ourselves not just the sum of the tools that we have, but really the multiplier effect that those have, including the water rights space. And when it comes to how projects are operated, it's one big system. We all need better transparency and certainty and understanding how we're going to manage in the year ahead. And we're committed to making sure that the board continues to do that work. So I appreciate it. And again, we'll have further to speak of at some further point. So thank you. Thank you. Next, I'd like to call up Joe Coffey. Good morning. Can you hear me? I can. Good morning. Oh, good morning. Good morning, board members. My name is Joe Coffey, and I live in San Francisco. Our government, our people, showed its commitment to the non-human species we share this land with by passing the Endangered Species Act back in 1986. This law is most important in situations where the interests of humans conflict with those of other species. This is the case with the fish species who have lived for who knows how many thousands of years in California's rivers. Fish like the salmon, who spend part of their lives in the rivers and part in the ocean. These fish are sometimes called iconic, and they support the lifeways of people who live on those rivers, the indigenous people who've lived there for thousands of years, and more recently, the people who have migrated to this land from all over the world. In past times, the salmon were so abundant, but that's no longer the case. Water from these rivers has been diverted to projects that have made California one of the economic powerhouses of the world. You are one of the organizations responsible for managing this diversion of water fairly. I'm speaking at the request of organizations like Run for Salmon and Save California Salmon, and I can certainly not speak with the detail that the previous speaker spoke with. But they are calling attention to the current dire situation with salmon, and I urge you to listen to their appeals. Thank you. Thank you so much. Really appreciate you taking the time this morning and engaging the board. Thank you. Next up, I believe we have Christy Wiggley. Okay, I'm here. Can you hear me? We can. Good morning. Good morning. Please excuse my nervousness, but I'll try to summarize. I did submit written comments, but I'll try to summarize what I have said there. First of all, I start off. I'm Christy Wiggley. I live at 2550 Wrigley Road. I'm the first downstream landowner in the North Fork Elk River, and I have a house at the confluence in North and South Forks. I've been here, our families, I've been here in the valley since 1885. We've been on this single piece of property since 1903. And we had an apple farm. We had reached a kind of stable situation with upstream logging with old PL. And then in 1986, Maxam took over, and it was a hostile takeover. And as this
sad story always knows, when hostile takeovers are there, they're just there to exploit everything they possibly can. And they proceeded to do that. They upped the logging tremendously, and there were huge slides and 3 to 5 feet of sediment dumped on the downstream neighbors. And by 1997, there was a moratorium declared on logging, and then it was lifted in 2002. There was all the talk of the 1999 Headwaters Agreement, which we call the Headwaters Deal, which did actually nothing for water quality or the residents. It enabled more logging. That more logging commenced, and in 2003, and the residents went through Herculean effort. We went to meetings all over Northern California. We went on tours. We gave tours, both public and private. And the upshot was, in 2003, we got a WDR, watershed-wide waste discharge, which somewhat limited the logging in the upstream neighborhood. And we said that's not going to help, and we were right. It didn't help. Back then, I have a 4.5 fence post that was a little more than half buried, and now it's totally buried. The ultimate upshot was that in 2016, we got what's called a TMDL on sediment in the upstream neighborhood on the lumber companies. We knew that wasn't going to help, and it didn't so far. But what was remarkable was that's 20 years after the agencies recognized that we were significantly adversely affected by sediment from logging. Always the aim has been to enable the lumber companies' economic benefit to continue, while the economic benefit that us poor little farmers had is almost completely destroyed. And the 2016 TMDL enabled that to continue. It didn't change the WDR that much. It tweaked it a little bit with small dynamics, but it enabled logging. Right now, after almost 9 inches of rain in our watershed, they're logging, they're hauling, and we have gotten nowhere. We're 5 years into this TMDL, and there has been almost nothing done on the ground. And believe you me, I have participated hugely. I look forward to participating, but that participation only enables more logging. We have not gotten but one tiny project on the ground. What this TMDL was enable logging, and it has grand plans. These grand plans are, more wishful thinking and words on paper. It entails invasive projects, which to remove the sediment on our downstream property, which then causes more environmental harm, which now I, as a property owner, have to mitigate that harm in a 1.5 to 1 proposition. Well, my logging, the upstream logging damaged my property. Now, in solving the upstream neighbor's problem, my property is damaged more, and now I have to give up more of my property. I don't see any fairness in that. I see no environmental justice. Our water has not improved. In fact, it's gotten worse. In the summertime, it goes underwater for hundreds of feet at a time. That did not happen in 1977 when we only had 22 inches of rain. So we don't have our water. Everybody has a right to water. So we wonder where the justice is. We wonder where the fairness is. This is 25 years and counting that we've gotten nothing but more harm. Those fence posts are now totally buried. I realize the egregious devil is CDF, whom we have tried to get to acknowledge and participate. Since this problem was acknowledged, not one forester from either CDF or the upstream neighbor has voluntarily come out here to investigate, to say, Chris, why do you know what you know? Show me. We also set up a sediment lab and ran thousands of samples. We ran
cross-section after cross-section after cross-section. The truth is there. The help is not for us. All of this has enabled logging. We need something more. Thank you. Thank you so much, Ms. Wiggley. Really appreciate you taking the time and flagging this here for the state board. Just recently actually had good conversation with the vice chair, myself, and the regional board about Elk River. And I think that there are potentials for making sure that we are investing in the watershed with projects, not just on the TMDL or regulatory side. So I think there is a potential there, and appreciate the flag. So thank you. I'd like to say one more thing. You now have a study that shows that the flood level's been raised 3 to 5 feet. So we have a flood gun pointed at us. That means our insurance is up. A lot of people out here don't even know that they're being flooded. The older people like I, who have a long history here, they've either died or moved away. We need more. We need our houses raised. Thank you. Thank you. No, it is a real issue. Sedimentation because of climate change and the floods and increased precipitation we know our watersheds will have. This is a water quality issue. Certainly, I know at the front of the minds of a lot of regional boards, and I really appreciate you elevating it here to us at the state board as well. So thank you, Ms. Wiggley. And we'll make sure that we circle back as well. Thank you. Thank you. Next, I'd like to call up Regina Chicazola. Hi, thank you for hearing me today. And I want to thank you all for your hard work, of course. I am commenting today because I am extremely disappointed and frustrated to hear that 98% of winter run salmon died in the Sacramento River this year. This is pretty much exactly what everyone warned was going to happen this May. And the board approved a plan that allowed for 80% of winter run salmon to die in the river this year from extremely high temperatures. And not only was that plan approved, the BOR violated the plan almost every single day, and the board did nothing about it. The Bureau of Reclamation is not above the law. Just because they're a government agency doesn't mean that they can kill endangered species with no consequences, or kill off public trust and tribal trust species with no consequences. And I feel like this board needs to take action as if they were any other water right holder. They had no right to do that. They had no right to violate California law. And they need to be held accountable. And I just don't think this board can continue to rubber stamp extinction in the Sacramento River. With that said, I'm also extremely concerned that that Shasta Reservoir is at 24% capacity right now. That is also because of too many water deliveries being made to farmers. As you know, the rice farmers that are settlement contractors in Sacramento River, the city of LA this year. That is not a reasonable use of water. Obviously, our water rights system is broken in California if we can allow massive fish kills to happen, while some water right holders are entitled to much more than whole cities. So those are the majority of my comments. I also wanted to say that I'm really concerned that there's been no attention paid to the impacts of, obviously, winter run salmon is extremely important, but this board is also responsible to make sure that the other species of salmon and the other species within the delta and the river are protected. And I'm really concerned that with what the impacts to spring run and coho salmon have been too. I really think that if we're going to prioritize and save those species, we need to bring phase 2 of the delta of the water quality delta plant back. We need to make sure that there is actually flows during certain times of the year. And I'm really concerned that if phase 2 doesn't move forward and the site's reservoir plan does move forward, that will be the end of spring run and coho and possibly also winter run salmon. Without those protections that would come from the Bay Delta plan in phase 2, then there's going to be no protections for in-stream flows as part of site's reservoir. So while we're losing our salmon species and dealing with terrible water quality that is going to people's drinking water supplies in the Delta, and things like carryover toxic algae, I've never even
heard terms like carryover toxic algae until this year. And it's because we're draining our reservoirs. And so instead of like moving forward with things like phase 2, we're looking at building more reservoirs without protections for in-stream flows. So I just really want to ask the board to think about your priorities. I know you're going to be talking about priorities at your next board meeting. And I think making sure that our salmon species don't go extinct and making sure that surface water drinking water quality is protected, and looking at the state's water rights systems and protecting tribal trust species need to be top priorities of this board, because we're going to completely lose these species if it's not. So those are my comments right now. I'm also going to be bringing up the Scott and Shasta and curtailments in the drought agenda item, which I do thank you for the curtailments you've made this year. Just more needs to be done. So thank you for hearing me this morning, and I will be talking again later. Thank you, Ms. Chicazola. And yes, a lot more needs to be done, and just appreciate your continued engagement and comments this morning. Next, I'd like to call up Dr. Jane Perry. Hi, good morning. I hope that you're all continuing to be safe and healthy and have everything that you need. I'm Dr. Jane Perry, retired researcher and teacher at UC Berkeley and a member of 1,000 Grandmothers for Future Generations. I want to thank you for your most recent draft resolution condemning racism, xenophobia, bigotry, and racial injustice, and strengthening commitment to racial diversity, inclusion, access, and anti-racism. It's a most powerful tool in recognizing our responsibilities and commitments. I'm speaking to you for the 4th time on behalf of our California salmon. I've spoken of necessary water flows to restore salmon runs, recognizing your authority and legal responsibility to provide adequate flow standards. I've spoken of this year's reports of better than expected salmon school numbers and the necessity of protecting the eggs of this year's run from too hot Sacramento River temperatures. And I'm deeply saddened by the losses of this year. Our salmon are truly amazing, leaving their natal stream just months after hatching to transform from fresh to saltwater creatures, and after offering themselves as a food source, returning years later, sometimes traversing 900 miles and gaining 7,000 feet in elevation to find their place of birth. How do they accomplish such navigation? Salmon can detect a single drop of water from their natal stream in 250 gallons of seawater. They follow the scent. And in a remarkable process of reciprocity, our salmon clean the riverbeds, allowing the river to breathe. We humans are the youngest of beings with the most to learn about the sacred system of life exemplified by the salmon. It's our responsibility to speak for the salmon and stop allowing the draining of Shasta Reservoir and the massive temperature violations that kill up to 99% of winter run salmon, along with much of the fall and spring run salmon in California's river. And force Water Rights Law 90-5 or curtail the Bureau of Reclamation water deliveries because they're violating their own water rights conditions. Protect carryover storage of the state's reservoirs. Restart the process to update the Delta Plan, the Bay Delta Plan, and implement Sacramento River flow recommendations. And finally, reform the board's extremely unequal and racist water rights policy. Our state's water rights policy was created during the gold rush when California was supporting genocide of Native people. Most allocations were made when women, Native people, and other people of color could not vote or own land. I encourage the board to use your creative powers and your sacred responsibility in this system of life to protect our salmon. Thank you, and please stay safe. Thank you, Dr. Perry. I appreciate your time this morning and your comments. Thank you. Next, we have Marianne Peratta.
who will be followed by Peter Dreckmeyer. Hello. Hello, everyone. Thanks for having me this morning. Good morning. My name is Marianne Peratta. I am a professor of linguistics and Spanish at Cal State Bakersfield. And I moved here to Bakersfield 5.5 years ago for this job, and I'm here to stay. I'm raising 3 children here, and I'm very committed to the community. And I actually live along the bike path and the river, so I'm observing the river day in, day out. It's right in front of me to see and observe on the daily. And I wanted to just mention the activity that I participated in last Saturday, led by Bring Back the Current group. We marched the 9 miles of the dry riverbed. I'm very sore still from it. Walking in the sand is not an easy task. And this meant a lot to me because of my commitment to the community and to equitable access to green space, to recreation. And really, I mean, it was just so disheartening really to start and to see the preserve, the Panorama Park Preserve there, and then to see the lifeless barrenness of the dry riverbed as we progress on our walk. I have been watching recent developments in the ongoing hearing, and I'm very concerned that they aren't trending in the right direction. You know, we thought that since the board would be finally reviewing the Kern River, the fact that the river is dry could no longer be ignored and that it would be addressed. But from what we've seen so far, the current scope of the hearing is too narrow, and there's currently no indication that the AHO is going to address public trust issues. It's been indicated that public trust issues will only come into play if there is unappropriated water. And this is inconsistent with public trust doctrine. I really hope that you will be able to provide oversight in this process, to manage the process to ensure water ends up back in the river, and to ensure that the public trust doctrine is applied to the Kern River. So I would ask the board to carefully review the most recent AHO ruling on the hearing and direct the AHO to broaden the scope to include a comprehensive public trust assessment phase. It's disheartening and it's frankly unacceptable to think that this hearing will not address the river being dry, and that Bakersfield will have to wait for another, decades-long process with a different scope to finally address the environmental injustice of a dry riverbed. I know that thousands of people have written the city saying they want water. In my connections in my community and my colleagues, everybody wants this from what I've seen. And I just know in my own personal sphere how important, what a difference it makes when there's been any water in the riverbed to my children and their play and to our well-being. And then when we think about equitable access to green spaces and recreation, becomes all the more important. From what I see from where in my neighborhood, the diversity of wildlife, the biodiversity when there is water, and even a small amount of water in the riverbed is really astounding. So I just want to thank you for hearing me today and wish you all the best. Thank you, Ms. Peratta. I appreciate you raising your voice and for your advocacy. This is at the AHO currently, and so it is appropriately being handled there, but I appreciate the flag and continued engagement. So thank you. Next, I'd like to call up Peter Dreckmeyer. Mr. Dreckmeyer. Thank you and good morning, Chair Esquivel and board members. I'm Peter Dreckmeyer. I'm the Policy Director for the Tuolumne River Trust. And this time of year, we have outings called Paddle with the Salmon. And we take our members out in canoes on the lower Tuolumne for the first 2 weekends of November. And it was really sad this year. We saw maybe a handful of salmon each day, where there used to be thousands or tens of thousands.
We stopped for lunch at a cobble beach next to a riffle where we used to see salmon. This year, maybe every 5 or 10 minutes, we'd see one. A juvenile bald eagle pulled up into a tree, didn't get much action, moved on to greener pastures. So in 1944, there were 130,000 salmon in the Tuolumne. In 1985, 2.5 years after the wet 82-83 year, there were 40,000. The juveniles had gotten out during the big water year and were coming back to spawn. In 2000, 2.5 years after 97-98, another really big water year, 18,000. Over the past decade, the average has been 2,000. Last year was barely over 1,000. This year, for the time of year, it's half what it was last year. Things are really in bad shape. The Stanislaus is doing quite a bit better, about 7.5 times as many salmon. Their in-stream flows have been higher in the range of 600 to 800 CFS, not a lot, but on the Tuolumne, it's been between 125 and 175 CFS. So we had that big storm in October. The San Francisco Public Utilities Commission captured 81,000 acre feet of water, more than all of last year, and enough water to last 4 months. But the flows didn't change in the lower Tuolumne. No fall attraction pulse flow. We were very pleased with the letter from the EPA and Natural Resources Agency saying that they were going to empower the State Water Board to resume work on implementing phase 1 of the Bay Delta Water Quality Control Plan. I have heard this might come to your meeting on December 7th, which would be fabulous. It's time to move forward. It's been 12 years since the Delta Reform Act was passed. It's been 3 years since you adopted phase 1 of the Bay Delta plan. We need to move forward before the salmon are extirpated from the Tuolumne and other rivers. There's a very good editorial in the San Francisco Chronicle on Sunday. I encourage you to take a look for it. And thank you very much for the opportunity to comment. Thank you, Mr. Dreckmeyer, as always, for your advocacy and engagement on these issues. Really appreciate it. Thank you. And thank you for your good work and leadership. It's appreciated. Next, I'd like to call up Tiffany Harker. And otherwise, Jesse Noel, I believe, is next. Hi, my name is Jesse Noel. Should I go ahead yes, or please. Should I wait? No, okay. Yes, please. I think my list here had a name that I don't think is on the platform. So good to see you. Good morning. Yes. Hi, everyone on the board and in the public. I reside in a 110-year-old farmhouse with pre-1914 water rights in Elk River and have lived here since the 1990s. Oh, I just lost my, I'll have to freehand this. I've lost my. Oh, yes. Sorry, Mr. Noel. I think it's because we have up, I believe, an image that you had our clerk of the board have share here. So you may have, your screen may have shifted a bit, yeah. But we can still see you. Yes, this is my house and my wife, and this is a flood, I think, in 2012 or thereabouts. But since the 1990s, the river has filled with a sediment obstruction, and I FOIA'd the Army Corps of Engineers, and they say that they did not permit this obstruction. They have no records that they permitted it. Apparently the state didn't follow procedure, and now we have lost, I think, 60% of the river's carrying capacity for floodwaters. And the state
I mean, the regional water board actions have been to increase the load allocation for timber, the two dischargers. And so the river continues to fill. And what it demonstrates that is that timber harvest in Elk River is incompatible with both the residential use, the agricultural use, and the Native American rights to a fishery and traditional and cultural, practices and uses. And we have an opportunity here to recognize, yes, timber harvest is okay, maybe some places, but not in Elk River, and that the Native people, the management of the Native people was able to sustain the river that evolved here, the deep channel with undercut banks that was so protective of salmon, and also of people living in the river, along the river. So I'm asking the State Water Board to intervene. I know Christy Wiggley and I appeared before you in 2003, I believe it was, and prior to that, sought the 303D listing, and have endlessly worked through Salmon Forever, some 12 or 13 years of intensive volunteer, mostly volunteer monitoring. We brought into being computerized turbidity and discharge monitoring at 10-minute intervals, and analyze that data with scientists. And yet our river continues to deteriorate. So I'm asking you to intervene. The Regional Water Board is threatening our lives. My FEMA, the FEMA flood insurance quote has gone out of my income reach. It used to be $335. Last 5 years ago, the last time I checked, it was over $4,500. And you can see, where's my septic system? It's under. The new FEMA line will be well into my house. As you see in other photographs here, I was living in another house in 2002, and you can see it's up to the kitchen cabinet. I think there's 4 photographs. There's photographs of my ingress and egress, and you can see that that's underwater. This is common. When it rains, this is common. This is what happens when you permit dischargers to fill the river with sediment. So I'm asking you to intervene, and we work out a solution that provides sustenance for the Wiyot people. This is a map of status of Margaritifera falcata, which is the freshwater mussel that rides upriver in the gills of the spawning salmon. It's the only way it can get back upriver to repopulate. And last summer, so it's an endangered species essentially, and even though there's been no analysis. And last summer, for the 4th year in a row, my neighbors didn't have, on the South Fork, weren't unable to use their riparian rights. And this summer it dried up, and any freshwater mussels and salmon, were killed. And I made a complaint. Apologize, Mr. Noel. You've hit 5 minutes, and so I just asked if you don't mind trying to wrap up, just so that we're fair on time for folks. Yeah. Thank you. So
what we've realized, I believe, it's not cannabis that dries up the river in the summer. It's the removal of the tall forest that captured deep fog drip that sustained, I think, all the way from Oregon, probably to San Luis, the aquifers. And the state board has not provided comprehensive control to assure these water supplies. And so what's the end result of that? Well, the loss of the fish, and it causes our forests to be far more fire prone when they're converted from large old trees that accommodate the summer water needs and be replaced with tiny trees of very flashy fueled, flammable, and we're seeing the consequences. So I really ask you to, Noel. Go on. I apologize. If you're finishing up your point. We need to take a different tack to preserve some runs of salmon until we can turn this train wreck around at the state level scale. And I think the Native people supporting their management is a better outcome in Elk River than spending $100 million to dredge a wide, muddy, flat banked, the banks, rather than being incised, will be laid back and the vegetation removed. And that does not, it's the critical habitat need of the salmon is the deep undercut banks where they can hide. It's not the wide open invitation to predators. Right. So Thank you, Mr. Noel. With that. Really appreciate it. Thank you. Thank you. Really appreciate your time. And yes, again, sedimentation is a challenge in a number of our watersheds, and the amount of restoration that we need to be doing is pretty significant. Fortunate to see the amounts of dollars being invested here in this most recent budget cycle in the state. And I think it'll be important to continue to realize how those dollars can benefit places like Elk River, where there is such a great need for restoration. So thank you. I appreciate your comments this morning and continued engagement. That concludes public forum. Can I rely on you? I'm sorry, Ms. Noel, what were you going to ask one last thing? Can we rely on you to work with us, the affected people? Definitely. We work especially through our Regional Water Quality Control Board. And here I know Vice Chair Diadamo is the liaison to Region 1. And so, yes, we will continue to work directly on these issues and certainly are open to continue to hear and engage with the community. So thank you, Mr. Noel. Thank you. That concludes public forum, and appreciate everyone's time and patience. It is a function here that we do at the board to allow anyone wishing to address the board that's not on an item that's not agendized or calendared already to do so, and just appreciate everyone's time. Next, we can move on to then our first, and we have several folks with their hands up. I apologize, we will get to your comments when your item is up. We're now moving into our board agenda. And so our first item here is consideration of the board meeting minutes from the previous board meeting, November 2nd board meeting. Do I have a motion? I'll move adoption of the minutes. I'll second. Thank you. Ms. Townsend, can you please call the roll call vote? Yes. Vice Chair Diadamo. Aye. Board Member Firestone. Aye. Board Member Morgan. Aye. Board Member McGuire. Aye. And Chair Esquivel. Aye. Thank you. Thank you as well. The vote carries. The board meeting minutes are adopted. Thank you, everyone. That takes us to our second item on the agenda, which is currently uncontested, but I'm going to go ahead and pull it off the uncontested item calendar so that we can just have a quick presentation by Ms. Karen Mogus on the work, or just at least overview of the great work. So Ms. Mogus.
It wasn't letting me unmute. So thank you for giving me a few minutes of your time this morning. I am really pleased to present to you a resolution recognizing utilities that voluntarily contributed to monitoring for COVID-19 in their wastewater. Next slide, please. I should introduce myself. I'm Karen Mogus, Deputy Director, Division of Water Quality here at the State Water Board. So I just wanted to quickly remind everyone that when the COVID-19 virus hit in California in early 2020, we got a lot of questions about the safety of our water supplies and our wastewater treatment systems, as well as concerns of a variety of exposures, such as the safety of wastewater treatment plant operators. And wanted to just remind everyone, it's important to remember that our modern sanitation systems and drinking water treatment plants are designed to protect public health from pathogens such as the SARS-CoV-2 virus that causes the disease COVID-19. And we have shown that the virus is particularly susceptible to chemical treatment processes such as chlorine, chlorination, and UV disinfection. And so sources of the virus are not from our drinking water or from the discharge from wastewater treatment plants. So that's just a quick background reminder that, that this is not a source of the virus that will infect us. Next slide, please. However, we can glean a lot of information from measuring the virus in sewage coming into the wastewater treatment plants. Sewage is an efficient pooled sample of prevalence of community infection that can potentially provide a more accurate assessment of community infection because it integrates detectable virus from all infected people, whether they are asymptomatic, pre-symptomatic, or symptomatic. The sewer shed monitoring data complements clinical data and can be used to identify hotspots or track the prevalence of the infection in various populations, regardless of whether folks who are infected are actually getting tested. Sewer shed monitoring can also be used to provide an early detection of the disease. And in some cases, we've been able to show the disease was detected in the sewer shed days before the clinical data showed it. Next slide, please. And wastewater monitoring as a monitoring tool has a few potential advantages over some of the case data. I've already mentioned earlier detection, less delay in identifying cases in the sewer shed, better detection of asymptomatic cases in that if you don't have symptoms, you're not likely to go get tested, and yet we can get the signal from the sewer shed monitoring. It's not dependent on individual testing access and usage. So in communities, rural, I can never say that word, communities that have less access or ability to get tested, this could be a valuable tool. And it may lower the cost of population-wide testing compared to testing all of our residents in the sewer shed. Next slide, please. And there are a few targeted scenarios that have been identified where wastewater monitoring can be useful. One is early detection of COVID-19 transmission in places where cases are low or absent. For instance, in places where the virus is well controlled through vaccination and other protection measures, such as masking and social distancing, we can identify a signal in the sewer shed earlier on at very low concentrations of the virus. Another scenario is at the facility level, for instance, in a university or a prison, where cases can be identified and isolated before symptoms are detected. And we have some examples in California where a dormitory was isolated and cases coming from a dorm were able to quarantine and reduce the spread from those cases. And another use case is to monitor trends, to inform case testing regimes and taking additional protection measures. So next slide, please. With that tee up, I want to turn your attention to the purpose of our resolution before you today. None of this can be done without the efforts of and partnership with wastewater treatment plants. And as you'll see shortly, 55 utilities stepped up voluntarily to contribute to the effort. And I want to stress voluntary because we did not order any of this monitoring to happen under some sort of enforcement order or investigative order.
all of this was done with the voluntary efforts of the utilities. They partnered with research institutions and public health organizations. They collected and shipped samples as much as 3 times a week over several month periods. Some even conducted analyses of SARS-CoV-2 in their own laboratories. They participated in development of protocols for sampling and analysis. They have made their data publicly available, not only on their own websites, but also submitted it through our Department of Public Health for upload into the national database. And many have continued to support these efforts through sampling and partnership with Department of Public Health, who has taken a lead role in this project. Next slide, please. So I'm going to just stop for a second, let you read all of these names in about a minute. These are the 55 facilities that we identified that worked at various levels in the state of California alone. And again, these all stepped up to voluntarily participate. These, as you can see, range from huge facilities like Hyperion in Los Angeles, all the way to very, very small utilities in rural areas of California. So really want to express my personal appreciation for their efforts and their willingness to participate and their energy and ability to really get their hands dirty and help with this effort and continue in many cases to help with this effort. Next slide, please. I think that's it. So the resolution for your consideration resolves to formally recognize and extend appreciation for the voluntary efforts of the expenditures of the aforementioned utilities have contributed to the development and implementation of wastewater monitoring to inform responses to the COVID-19 pandemic to protect the health of Californians. And again, I appreciate the few minutes that you offered me for presenting this and really appreciate the efforts of all of the utilities in the resolution. I do want to mention we did get a comment letter from UC Davis requesting that they be added to the trendsetter category in the resolution and offering some justification for that. I definitely support moving them into the trendsetter category if you all would like to do that. And with that, I can answer questions or entertain any comments. Just thank you so much for your leadership in this entire space, Karen. It's been incredible to see the innovation and the ingenuity that came out of what were very troubling and difficult times, we know, for all of us here, especially at the start of the pandemic, when there was so much unknown and there was a lot of oftentimes misinformation floating around as to the safety of our drinking water or the impacts of the virus or the susceptibility for those working in the wastewater industry and sector to COVID infection. So I join you with being incredibly proud and want to acknowledge that leadership from our wastewater sector here. California has always had an incredibly innovative wastewater treatment sector, and here really rose to that challenge or that history of innovation here within the sector. I just want to join and thank you in first even really bringing this resolution to us to make sure that we are acknowledging this voluntary space, that this is so important to us, the trust and the ability to work with so many of our folks out in the regions, and was very proud that list had all the way down from San Diego to Eureka, a representation of the incredible leadership here in the state. So just thank you. And would just note that, I know that it's not just COVID here, but that there, this tracking disease prevalence and illness through our wastewater systems was something that was a discussion prior to COVID, and want to just acknowledge that good relationship and leadership already in a discussion around pathogens and monitoring and understanding it lent to quick work here in COVID and has really accelerated some of that. So just thank you and really appreciate your, again, role and everyone's great leadership here in this innovative space in the state. It's something truly to be proud of.
fellow board colleagues, any comments or questions? Yeah, I joined you and clap and just thanks, truly. And with that, we can entertain a motion. I'll move to adopt. Go ahead. I'll move to adopt the resolution. And I believe we may need to note the change that Ms. Mogus indicated with the addition of UC Davis. I'll move to adopt the resolution with the inclusion of UC Davis. I'll second. Great. Ms. Townsend, can you please call the roll call vote? Yes. Board Member Morgan. Aye. Board Member Firestone. Aye. Board Member McGuire. Aye. Vice Chair Diadamo. Aye. And Chair Esquivel. Aye. Thank you all. Thank you as well. The vote is unanimous and the resolution is adopted. Just incredible thanks to the sector and everyone, and look forward to the continued evolution of this work, knowing that, regrettably, COVID is still here. And so these tools are still really valid and important. And again, their applicability to other illnesses and viruses is there for the taking. So just thank you. That moves us now on to our tranche of informational items. The first being our drought and current hydrologic conditions update. I'd like to call up Mr. Eric Ekdahl. Good to see you, Mr. Ekdahl. Good morning, Chair Esquivel and members of the board. We have our regular drought and hydro update. A quick note, we don't have actually our hydro portion of the update today. We're continuing to reach out to our colleagues at the Department of Water Resources to set up a deeper dive in terms of some of the modeling work that came out of the last year. And this was an item that was highlighted at the September 21st update. And we're continuing to coordinate on that. There haven't been significant changes in the last 2 weeks. It's still early in the water year. And so hopefully there's much more to come in the future. So with that, let's dive right in. Next slide, please. Quick overview. We'll touch on the watershed specific updates and then turn it over to Division of Drinking Water and Division of Financial Assistance. Next slide, please. For the Delta, at present, all curtailments, including Term 91, remain suspended. We continue to provide weekly updates, and hopefully later this week, we will release an update to the water unavailability methodology. This was the subject or the outcome of a public workshop back in October and some subsequent minor and more technical modifications to it. The curtailments, a quick note that we are looking at the water unavailability calculations. And there are indications that at least in some parts of the Delta watershed, we may need to turn some of the curtailments back on. If we do so, it will be released via the LIRIS and updated on our website, usually about 24 hours in advance of the curtailments becoming in effect. Right now, these look to be some of the west side tributary streams and some of the southern San Joaquin portions of the San Joaquin Valley. But again, more updates as we kind of get a little bit better indication on what the hydrology looks like over the next couple of days. We do have a technical workshop planned for December 15th on other water unavailability / curtailment methodologies. So this is exploring the options of something like a Term 91 approach or other types of methodologies that maybe would differ or rely on different sets of data from the water unavailability tool or method that we're currently using. And so look for additional information on that to come out shortly. And we encourage folks to attend. That will be, again, a Zoom webinar and open to the public. And then a number of compliance stats. I won't read through these, but just a quick note that these are all available on our website at the link at the bottom. Next slide, please. At Mill and Deer Creeks, the curtailment drought minimum flows have been in effect. I think at the last board meeting, or maybe it was 2 ago, we did note that flows had dipped below the compliance targets. It turns out that that was a gauge error, and the Department of Water Resources went out and recalibrated the gauge. And so flows in both creeks have been above the minimum thresholds since those curtailment orders went into place.
Most entities have continued to work and fill out the online certification forms. It says 12 of 22 entities, but when you look at a volume-wise perspective, that accounts for over 99% of the reported water diversions in the watershed. We have a couple graphs at the end that highlight this even better. We'll show those in a moment. Next slide, please. In the Russian River, 90% of right holders who have received a curtailment order have responded to the online certification form. We have a number of health and human safety responses and requests, and we have actually followed up now with those that did not initially respond to the curtailment order. We sent out about 451 notices of violation. Most of these have been resolved in issues, although enforcement staff are still continuing to coordinate, reach out to, and follow up on non-responsive entities. And again, this information is available on our website at the Power BI dashboard, which is linked on our drought webpage. Next slide. A few more graphs on the Russian River just to kind of show where things are. Again, we showed this graph, I think, at our last board meeting, but it highlights what's happened in Lake Mendocino over the last month or so. The big storm event on October 25th resulted in essentially the red little blip you see at the end there, highlighting that there's been a significant increase in flow and increase in storage in Lake Mendocino, but by no means are we out of the woods or are things fine or good quite yet. Next slide, please. This shows kind of what current flows are like in the Russian River watershed, with the red dot closest to Lake Mendocino. Before the big storm event, flows were about 54 cubic feet per second, largely maintained by outflows from Lake Mendocino. It peaked at over 9,000, and then since then has decreased to about a tenth or maybe even a little bit less of what that peak flow was. And as you go downstream, the resulting flows increase as you get more and more tributary streams that are contributing to that main stem flow. And so by the time you get to Healdsburg, kind of base flow at this time is about 1,500 cubic feet per second. And for that reason, the curtailments in the upper and lower Russian River are currently suspended and look like they will remain suspended for quite some time to come. Next slide, please. In the Scott and Shasta rivers, curtailment orders are temporarily suspended so long as flows are maintained. In the Scott, we issued an addendum yesterday, or actually I believe it was this morning, that all curtailments are suspended through November 30th. And in Shasta, orders with, or rights with a seniority of 1923 and more senior are lifted through the end of December 30th. We presented to the Siskiyou County Board of Supervisors on November 2nd to answer questions about the curtailments and to solicit information on how we could approach kind of the informational and outreach aspects of what we did in a more user-friendly manner. There's always challenges there, just trying to reach out and coordinate with as many people as we possibly can, but it's a really important and critical step and task related to the curtailment efforts, and it's something that we're always open and looking for additional ways that we can improve on. We continue to meet with interested parties to discuss potential local cooperative solutions, and we are reviewing and acting on petitions for human health and safety exemptions or petitions, and to look at essentially exemptions for livestock watering and in-stream uses. Next slide, please. A couple of quick slides just to show what flows are like in the Scott. The flow target for November is 60 CFS and it's 150 CFS in December. Right now, flows are about 262 CFS. And as of last week, we had about 1,300 adult Chinook enter the system and about 300 adult coho. Next slide, please. In the Shasta River, required flows for November and December are 150 CFS. Right now, flows are about 155, and that's working in coordination with the Watermaster and some of the other operators of Noel Reservoir. We've seen about 7,000, just under 7,000 adult Chinook enter the system. This not quite doubles, but pretty close the total that was observed all of last year. And there have been 4 adult coho. Next slide, please. Quick touch on some other division activities. We'll go to the next slide.
really talk about enforcement here. In the Russian River watershed, we have continued investigations and compliance assurance for diverters who received a draft administrative civil liability complaint for the non-response to the essentially the reporting requirement, the response to the curtailment order. There have been over 80 inspections in the Russian River watershed, and those continue to be an ongoing activity, and staff are following up with those as well. In the Scott Shasta, staff are also starting to take a look at the people who haven't responded to the curtailment orders. We've posted the list of non-responders online, although that doesn't get to the kind of groundwater component. That's a little bit of a nuanced subset of people who received a curtailment order in especially the Scott Basin. We're coordinating a compliance assistance workshop with Siskiyou County local partners and are taking a planned progressive enforcement series of steps and kind of trying to strategize how we're going to implement that over the next couple of months. In the Delta watershed, we've also published the non-responsive list and are taking a look at progressive enforcement actions. With the lifting of the curtailments, it kind of resets the priority and the need for inspecting or field inspections during the next couple of months when curtailments are lifted. But there's still a number of things that we plan on doing and are coordinating with both locals and the diverters on the ground to help set up kind of when we need to go and how we need to go and how we need to prioritize it. And then in Mill Deer Creek, we're coordinating with Cal OES to obtain Dixie Fire burn areas in GIS so we can overlay those and kind of factor in where we might be interested or prioritizing inspections, and working with diverters impacted by wildfire to develop compliance alternatives. Next slide, please. The next two slides are going to focus on the last two bullets are estimated compliance by number of diverters and the estimated compliance by the volume of diversion. If we go to the next slide, it provides essentially the six main watersheds. You can break some of these up further if you wanted to by the percent of curtailed rights / diversions that have responded to the certification compliance form. These are the people essentially that are the non-responsive lists. And if you look at the Bay Deltas, on my screen, the leftmost, you see about 12,000 diverters have responded, about 4,000 haven't, or about a 25% non-responsive rate. We're going to contrast that in the next slide in a moment before after I run through kind of more of these, and compare that by volume, because even though some of the numbers here are rather large, when you look at volume, we're actually doing really well in terms of volume, and by we, it's the diverters that are responding. In Deer Creek, again, about the same rate, about 25% non-responsive. Mill, a little bit lower non-responsive rate. Russian River, again, a little bit better, maybe about a 20% non-responsive rate. And in the Scott and the Shasta, a significantly higher proportion of non-response. If we go to the next slide, you compare that to the volume, and a lot of those non-responsive entities may be folks that just divert very, very small amounts of water, or may not actually be diverting and haven't diverted for many years. There could be zeros or people that just haven't needed that water or used that water right for some amount of time. So in Bay Delta, you can see that we have almost 98% of the response by volume have complied. In Deer Creek, it's maybe 93. Mill, it's about 100. Russian, it's about 100. Scott, a little bit lower, and then a little bit of a higher non-response in the Shasta. And so that's something that the enforcement team is taking a little bit of a closer look at and trying to figure out what we can do to incentivize some additional reporting there. And so with that, I think we go to the next slide. Additional information and updates. We have our drought webpage and our typical subscription lists. And just a reminder for folks listening that if you want to stay in touch and in tune, please sign up for those email subscription lists. I think the next slides go to our colleagues in DFA. So I think I'll pause here and see if there are any questions on the water rights component, or if you want to do those at the end. Vice Chair. Yeah, well, first of all, thank you so much for including the information on volume. I think that it's really informative, and it's heartening to see that level of compliance. So just a question, and I don't know, Mr. Ekdahl, if you're able to answer this, but
as you follow up with those that have not filed, do you include information or does enforcement include information about what could be done to comply, and also maybe innovative ways? I'm thinking in particular of mill and deer, innovative ways that diverters could undertake actions like water use efficiency, apply for grants, that kind of thing, so that, you know, in the future they could potentially avoid having to deal with the curtailments. Yeah, for the first part of the question, the response to the notices of violation or ACLs, there's a whole sequence of kind of warning letters before we ever get to an ACL. And usually when those notices of violation go out, those notices are in fact just a notice. They're information to the diverter that says, hey, you haven't complied. Here are the steps you need to do to comply, do X, Y, and Z. Call us, we can help walk you through. And when we sent those notices out, we in fact did get a huge bump up in terms of response for at least the Russian River. I use the Russian River as my example because that's the farthest along, I think, in the overall enforcement sequence. The next step, if there's no response at that point, what we're really looking for is people just to respond. We're not trying to be punitive at this point. We just want the data and the information. And if there is no response, then it moves on to what's called a draft ACL, or draft administrative civil liability complaint. And even then, it is still just a draft. There's the opportunity for the diverter to respond, fill out the information, to continue to work with the enforcement team to make sure that that information is there. And depending on how that ACL is structured, usually there's no financial penalty or consequence if there's, you know, the prompt response to the draft. Now, in this circumstance, you know, sometimes there can still be a financial penalty. There can be a draft settlement offer, say that the ACL is for $1,000. The draft ACL may say, if you file your report and your information within 3 weeks, we'll lower the penalty to something else, $500, for example. And then there's still usually some body of non-responsive entities after that that do kind of proceed through the formal ACL process. Even then, there's still another opportunity or two for the recipient of that ACL to review, contest, and to go through kind of that full due process sequence with the Administrative Hearings Office as well. So a number of steps, a number of opportunities to both remedy the deficiency, respond to the deficiency, to protest the deficiency and say, you know, if the board has taken a misstep here, and then to still go through a whole due process step after that. The next question in terms of opportunities for really funding opportunities in Mill and Deer Creek, the division itself, you know, we don't have big funding grants for these types of like wildlife improvement projects, or necessarily even kind of, you know, farm efficiency type projects, but we do, wherever we can, point out the linkages and the opportunities that exist in other state agencies. And in particular, there's, I think, an immense amount of money from the Wildlife Conservation Board. I believe CDFW, Department of Fish and Wildlife, has a number of funding opportunities. And I believe also California Department of Food and Agriculture has some of the SWEEP programs, or the State Water Efficiency Enhancement Program, which is really focused on irrigation efficiency and funding some of those improvements. And so we try and draw those connections, but we don't have the ability to force them, or, you know, to get the diverter to actually follow up or implement them. But we try and just highlight those wherever we possibly can. And we do oftentimes bring in our partner agencies. I know in Scott and Shasta, we've worked really closely with Fish and Wildlife, and when we've presented, they present, and they've talked about their number of funding opportunities as well. And I know that Fish and Wildlife has continued to work independently in both Mill and Deer, and to engage and collaborate where possible with those stakeholders as well. I think it's a challenge. You know, the funding avenues can sometimes be complicated to navigate. And I think there's a little bit of a fractured organizational structure in some of the watersheds. There's no one entity that helps focus that set of funding needs and funding requests at the watershed level, although there certainly are groups that do try to do that.
there's no one group that can do it all. And so it just points to an additional need, I think, for collaboration and continuing to point out where those resources are available and the groups within the watersheds that can help draw those connections. Yeah, I think that's helpful. I couldn't agree more on how things are fractured in a lot of these watersheds, but just looking for additional touch points to the folks that are, directly with the diverters, because as we go out there, only so many people attend those meetings. So as these notices are going out, looking for, some way to highlight the possibilities that are out there for different approaches. So thank you for your comments and for your good work on this. Thank you, Vice Chair, for your good leadership and in continuing to ensure that we are more responsive here. I think, I just want to acknowledge and be incredibly proud of the work that the Division of Water Rights and all of our staff, Office of Public Participation, others have done this summer in really engaging in watersheds and communities in a way that we haven't had to, given the scale and scope of the curtailments that we undertook this summer. There has been an incredible amount of work put into that personal relationship with diverters here, and just want to thank the water rights holders. We see here the incredible response we've had. Yes, there are still folks that we need to make sure we're touching. We have a lot when it comes to at least the percentage, and thank you for the graphs of actual water that we're talking about. It represents here a vast majority of the amount diverted in our watersheds, if not the number of actual diverters. But that all takes a lot of work. It takes time. And again, it's something that we haven't to this scale had to ever do. And so just want to thank and be incredibly appreciative of both the diverters and water rights holders out there, but also importantly, our folks that have put in a lot of hours this summer to help improve that communication. And here we're wanting to continue to innovate. We want to the Vice Chair's point, continue to be open to how we do better. And if that's going to more County Board of Supervisor board meetings to be accountable and respond to what I know are sometimes misinformation and otherwise misunderstandings of what the board is doing, I think is it's just really welcomed. And I really thank you for that. And thank the Vice Chair for her leadership as well and all of that. A huge thanks to the staff, and hopefully we'll have an opportunity to call them out, individually and in groups in the next couple of months ahead. But the amount of work that the staff did here is really unprecedented and incredible. You're here. Thank you, Eric. Any other questions from or comments from my colleagues? Okay, thank you. And we can then hear from drinking water. Mr. Zuniga, good to see you. Good to see you too. Good morning. And also good morning to the rest of the board members. It's great to be here. My name is Eric Zuniga. So I work for the Division of Drinking Water. I am the Drought Response Program Manager, and I'm bringing an update of what drinking water is doing with regards to the drought these past 2 weeks. If you can go to the next slide, please. So as of today, it's already out of date. We have 111 water systems that have been issued a drought monitoring order of water systems that may be experiencing some drought conditions and impacts. That represents a population of 268,000. And for the required reporting data, they've given us indication that 5 are on hauled water, 6 have water shortages anticipated in the next 30 days, and 28 sources are showing large declines in groundwater and surface water levels. For the drought warning systems, we now have 29 water systems identified with high potential for water outage in the next 90 days, and a total of $18 million in funding dedicated to hope to ensure that that does not happen. For the drought emergency systems, we have 8 water systems currently out of water on bottled water or hauled water supplies, and $5 million already dedicated for these systems. So before I move on to the next slide, I wanted to highlight we are working really hard on parsing the data from the drought monitoring orders, and we didn't get as far as we wanted to for this board meeting. However, we did dive into a lot of questions about data methodology of placing a water system on the drought watch list using some of our existing data systems from EAR. So I'm going to go ahead and present that, but the next board meeting, we're going to dive a whole lot more deeper into the actual indicators of drought with the reports that they sent us. So next slide.
This is a recent map of the 110 at this time, 110 systems that were reported at the time this map was made, just again showing the impacts of the state for these water systems. Next slide. So the first data visualization I'm presenting here are experienced shortages in 2020. So our 2020 electronic annual report, water systems reported to us that they either had a water shortage in 2020 or they had to activate standby wells due to drought conditions. And when we looked at the data, we indicated that if someone had either one of these two responses to the EAR, it was a high likelihood that they should have been on a drought watch system. So it's both going to indicate to us that this is a, if they answered yes to either one, they probably should have been on drought watch. If they did not answer either one, it's possible that they probably shouldn't have been on the drought watch. So I think the intent is not to just have more systems, it's to make sure that the systems that we have on the drought watch are actually the ones that need to be reporting on a regular basis. Next slide, please. These are projected storages. Again, this is all self-reported. This is not from the data that they're actually collecting. But if a water system projected a water shortage in 2021, also indicated a very high likelihood that a system should have been on the drought watch list. So we obviously found a number of systems that probably should have been on that list because they themselves projected shortages in 2021 and likely experienced shortages because of the graph that we show there. And then there's systems that did not project a shortage that were on the drought watch list. And we have to really ask ourselves whether they really should have been on that watch list for the following year. Next one, please. So these are climate change indicators, another section of the EAR where they tell us whether they're aware of climate threats due to low water storage, due to groundwater depletion in their area, change in runoff and snow melt in the mountains, and a high reliance on imported water that has shown a lot of these climate threats and impacts. They also could mark whether they experience these effects due to drought or not due to drought. And so we were finding some correlation between some indicators here and a high likelihood that they should have been on the drought watch list as well. So we looked at for surface water and for groundwater, and we found a number of systems that either should or should not have been on the drought watch list because of these climate change indicators. So many thanks to the Primacy Liaison Unit and their 2 data staff that they lent to me for this effort. And I'm looking forward to seeing what they come up with the other data stuff for the drought data that's been reported. Next slide, please. Okay, so I guess the big news this past 2 weeks is that Metropolitan Water District did declare a drought emergency on November 9th. And they're asking users to cut the use of water from the State Water Project. There's a number of areas that are affected by these. There's 6 agencies that they directly contract with. But as complicated as water is in Southern California, we know that there are subcontractors and contractors of those subcontractors and other people that they rely on. But the 6 agencies in general, LADWP, Coleguas Municipal Water District, Las Virgenes, Upper San Gabriel Valley Municipal Water District, Three Valleys Municipal Water District, and IUA, Inland Empire Utilities Agency. So those agencies have a higher than normal dependence on State Water Project and are going to have to work on becoming more flexible with other sources of supply in order to avoid drought emergency. So certainly we have a lot of questions at this time. We're still collecting information as to what the full impacts of that will be. But we have high confidence we'll be able to figure something out for these systems and make sure that they have everything that they need to make sure they're ready for next year. We are completing the new reporting tool that's designed for improved user experience, better data quality and metrics. I actually just presented a demo for this to some of our SIGMA folks a little earlier and some of our folks from DWR. And so it is very close to prime time. Everything worked in the demo that I did. Live demos are always a difficulty for that very reason, but I'm pleased to announce it's working very well. And so after an expanded user interface testing with some external parties, we will hopefully be able to release that mid-December 2021. Of the water systems that were reporting, we had 10 that didn't report, 30% that didn't report their groundwater levels.
Either they didn't want to or were not able to. We understand that there's both of those there. And 58% didn't report their surface water levels. We're continuing follow-up enforcement review for violations, including monitoring, reporting violations, source capacity deficiencies, up to and including service connection moratoriums. So that effort is still underway. And starting from basically our list of Bay Delta curtailments, we've completed an analysis, and I had estimated 9 drought orders when I put this presentation together. We now have about 11 drought orders that are going to be issued based on the curtailments that were issued for the Bay Delta. And that work is still being finalized. We're still finalizing that list, and we'll be sending those out shortly. And the last item I have here is the coordination just continues with HCD on some of the actions that that we are coordinating on with DWR and water rights as well, to coordinate our enforcement actions, our funding approaches, and also to provide technical concurrence where available. Next slide. And that's it. If anybody has any questions. Thank you, Mr. Zuniga. I know there's a lot of work going on in preparation for continued dry conditions and worst case scenarios for next spring and summer. And so just appreciate that that continues to go on, and that we're looking to improve our data systems so that in this next click, if you will, next year, that we're even better prepared for the difficulties our communities are going to face should this drought continue to deepen and in fact worsen. So just thank you. I appreciate it. I look forward to the greater kind of splicing and dicing of the data we got from this summer, so that we can get to and appreciate that this is still only the second drought, and it was in the middle of the last drought the Division of Drinking Water was transferred over, and so we're still here, are all ourselves learning collectively how best to make sure we're preparing our communities and having the right touch, where we're providing the support for the local leadership that we know makes a huge difference in actually responding to local conditions and the threat of drought. So thanks for that balance, and thanks for the work, and look forward to discussion around the new data system and some of the numbers from this summer. Any questions or comments on the drinking water side of things from my fellow colleagues here? Okay, hearing none. Appreciate it again, Mr. Zuniga, and I think we can now go to Ms. Oaxaca from the Division of Financial Assistance. DFA told me that they have no updates this meeting. Oh, no updates this meeting. Okay, that's fine. And I saw Joe pop on momentarily. Appreciate it, and know that it's just the continued continuity of work with our folks at DFA on all that. So thank you. With that, we can go on to our speaker cards, and would like to call up Lamoni Hutt as our first speaker here. Hi. Hello, good morning. Good morning. Give me just a second to... Okay. Hello, my name is Lamoni Hutt, and I'm a member of the Hoopa Valley Tribe. The current situation we are in is a classic example of capitalist values overshadowing the importance of the environment. Industrial farmers have been prioritized over salmon during the California drought, resulting in the killings of 80% of fry or baby salmon in the Sacramento River. Salmon are ecological processors. They transport nutrients and energy between fresh water and the ocean. Also, they are keystone species, as multiple species depend on them for survival. As salmon play a key role in the health of the environment, they are also important to all California tribes. Our existence as people depends on the successful run of the salmon. Without salmon, our culture and we as a people could cease to exist. This is a crime against humanity. However, we still have an opportunity to recover, but we need support from the California State Water Quality Control Board to stop draining the Shasta Reservoir, enforce water rights, and guarantee the drought plans protect drinking water. The mass death of California salmon will ultimately be a lose-lose situation. No one wins when the environment is being disrupted, not even the industrial farmers, because soon there will be no longer clean water for anyone. I would also just like to say that I've actually been attending these meetings since I was 8 years old, advocating for clean water rights and, our treaty rights as Native Americans to be respected, and that we can continue to have salmon and continue to practice our ceremonies. So this is very, important to me, and I've been doing it for a very long time.
So I'd ask you to please consider my statement, and thank you for your time. Thank you, Ms. Hutt. Really appreciate your work, advocacy, and statement here before the board. And just thank you. Really appreciate your time. Next, I'd like to call up Regina Chichazola. Hi. Thank you for hearing from me about the drought. I didn't want to talk about it's kind of confusing sometimes the way that your schedule works, because I didn't want to talk about the curtailments during public comment because it seemed like drought was better. So I'll try to be on a different subject matter. First of all, I want to thank you for taking action for curtailments in the Scott and Shasta this year for the first time. It was, as you saw, it was pretty effective. I do feel like in the Scott River, we really need to look at the groundwater situation, as the curtailments didn't have an immediate effect. But I do think that the flows going up so fast once the rain started has something to do with those curtailments. And as you can see, we're actually having salmon spawn within these within these rivers now, and that has been an issue for several years in a row. As you are aware, we have a drought almost every year in the Scott and Shasta, and the same is true in many of California's watersheds, that we have man-made droughts where whole rivers are dewatered because of the water rights system. But the good news is that the in-stream flows and the curtailments actually work. So as you know, we have written a letter to the board requesting that in the Scott and Shasta that the in-stream flows that were recommended by the Department of Fish and Wildlife become permanent. We need this because these watersheds are dewatered almost every year, and these are the main areas where salmon spawning takes place in the Klamath River right now. So I know that sometimes it's not considered a priority to make sure that there's actually water in the rivers and that there's reservoir storage for this board, but this is critically important. And it's not just in the Scott and Shasta, it's within the Sacramento River creeks too. There is no way to better protect drinking water than to make sure that there is water in our rivers and that there's water in our reservoirs. And so all of these issues are definitely related. And recently at a hearing about the massive fish kills this year, Chuck Bonham said that the #1 priorities for California right now need to be drinking water supply and endangered species. And I think that while we're looking at diversifying water supply for cities, we need to look at diversifying water supplies for ag. They use 80% of the water in the state, and we can no longer ignore this fact. So that said, I'm asking the board right now to make the in-stream flows for the Scott and Shasta permanent and to stop man-made droughts from happening every year in order to support the tribes and the tribal trust species within the Klamath River. And I'm also asking the board to look at the water rights system within the Sacramento River and to look at creeks such as Butte Creek, where there was a massive spring salmon fish kill this year due to warm water, and to think about if curtailments and in-stream flows are needed within that creek also. And I think that's all I really need to say right now. But like I said, I do really appreciate that the curtailments happened this year. I just don't want to see it become a one-time thing and go back to our rivers being dry all of the time come next year. Thank you. Thank you, Ms. Chichazola. I appreciate your good comments and engagement today. Thank you. I think that wraps up our commenters for informational item number 3. Any comments or discussion here from fellow board colleagues? Okay, hearing none. Appreciate it. And that concludes item number 3 and allows us to now then move on to item number 4, which is our update on monthly water production and conservation data reported by urban water retail agencies. How are you going? How are you doing today, Ms. Marielle? No longer Ms. Pinheiro. Yeah, slight change. Slight change. Okay. Good morning, Chair Esquivel and members of the board. My name is Marielle Rodero.
I'm a research data specialist with the Office of Research, Planning and Performance, and I'll be providing the Urban Water Conservation Update for September 2021. Next slide, please. So I'd first like to acknowledge the very high response rate for this particular reporting month. We had over 95% of reports submitted by the beginning of November, which makes my life a lot easier. So we do appreciate everyone who got the report completed in a timely manner. As of September, we're back down to where we were in the period following the last drought, with residential use at 109 gallons per capita daily, which is a 5 GPCD decrease from 2020. While September was still hot, with daily maximum temperatures averaging in the 90s in parts of the state, it wasn't quite as hot as 2020. And additionally, there were a few thunderstorms in mid-September that provided some much needed relief. Next slide, please. Compared to August, we did see a bit of backsliding with 3.9% statewide savings for the month of September for a cumulative 3.6% savings from July to September. Based on these results, there is still a lot of work to do to reach the governor's call for 15% savings. However, as the fall approaches and water use begins to decrease, there is typically a pattern of decreased overall water use as people scale back or turn off irrigation. This is significant because outdoor water demand can make up as much as 80% of total residential demand in some parts of the state. When outdoor water use decreases, so do some of the biggest conservation opportunities. So we are not entirely surprised to see lower savings as we move into cooler weather. That being said, we do need Californians to step up their conservation efforts, and we are evaluating whether to move forward with emergency regulations to prohibit certain wasteful water uses, which could help amplify drought awareness and conservation messaging. Next slide, please. There are a couple of bright spots to acknowledge. The Lahontan area saw some of the biggest changes in savings this month. North Lahontan almost doubled its savings relative to August, and South Lahontan's savings were up by almost a third. The North Coast and San Francisco Bay regions saw slightly less savings this month relative to August, but still remain near the top in terms of overall savings. We have also seen steady improvement in the South Coast region, which encompasses over half of the state's population. Increased media attention and public messaging efforts by entities such as Metropolitan Water District of Southern California have raised awareness among customers. It's worth noting last week that Metropolitan Water District declared a regional drought emergency, which should result in continued improvement in this region. In the Central Valley, however, the savings trend was reversed in October. The Sacramento region, while still saving relative to 2020, went down from 8% to about 3%, and the San Joaquin and Tulare regions actually increased relative to last year for September. Next slide, please. With each monthly update, we've been providing conservation tips. So here are our tips for November. A few weeks ago, the city of Sacramento received more rain in a single day at 5.4 inches than it had any other day in recorded history. On that one day, the city received 2/3 of the total annual precipitation for 2020. Across California, rain poured down in our cities and suburbs. Most of that hit impermeable surfaces like roofs, sidewalks, and parking lots, causing flooding that damaged streets and streams alike. Climate models suggest that extreme weather events such as these will become more common in California. To mitigate the impacts of these events and to make sure that we have enough clean water for drinking and irrigation, Californians can help slow, spread, and sink the rain. Here are some steps we can take to offset outdoor potable water use this winter. Turn off your irrigation system. Because fall is here and our yards don't need as much water in most parts of California, we can turn off irrigation systems for the cooler weather. Disconnect your downspout. Downspout disconnection is the process of disconnecting downspout from a pipe
or the paved area. Water is then redirected to flow into a rain barrel or to a lawn or garden where it can soak into the ground. Get a rain barrel. Rain barrels and cisterns are increasingly affordable and easy to come by. Create a rain garden with some fairly simple landscaping, small berms, swales, and basins that direct, detain, and filter water. We can invigorate soil ecology, enhance the yard's aesthetic and habitat value, filter pollutants, and help relieve overtasked city storm drains, and find discounts to support these actions. So for example, the Marin Water District is providing rebates for rain barrels and cisterns at 50 cents per gallon of storage. I know that there are a couple of experts, I believe, that are going to be providing public comment after this, and will provide further information on how we can harness the abundance among us. Next slide, please. We would like to remind our audience that the Save Our Water campaign offers free and publicly available resources on its website to spread the word about the importance of conserving water during a drought. There is a general campaign and then 2 others focused on Latinx and Asian American communities. The pre-roll ad on the next slide is another example from the toolkit. So I guess you can go to the next one and then just run that little bit of video. Next slide. Climate change is here, and we're facing a serious drought, so we need to reduce our water usage to make it last for generations to come. To learn more, visit SaveOurWater.com. Let's make it last. And with that, I will end my presentation and open up for questions. Thank you, Ms. Rodero. I really appreciate it. And not the news I think that we're all wanting to see for sure. The backsliding isn't welcome, but it is what it is. And so far as we're needing to make sure that we're using this opportunity to refocus and ensure folks are conserving. And important to note that we are coming here into our wetter months, and the opportunities to conserve are less because of that less dependence on outdoor irrigation. But I really appreciate the coverage here and continued drumbeat that we need to ensure we instill that conservation is our strongest tool here, not just in drought, but for the long term, because of climate change, because we know that we will continue to face deeper and longer droughts. And so now is the time to really continue to shift our usage here in the state, and have done so proudly. When you look at the 17%, 16% that continues to carry on in conservation from the previous drought, let's continue to use this opportunity to importantly figure out how best we can conserve. And I'll acknowledge that there are a number of homes I know that from the last drought have done a lot to invest indoors, and maybe the opportunities are less there, and is why we're really continue to try to focus on outdoor irrigation as a huge component that oftentimes gets overlooked in that water budget. Thank you. Any questions from our fellow board colleagues here, or comments? Yeah, I have a comment and maybe a request. But so, like you said, Chair Escobar, I think disturbing trends in some areas, if we're increasing rather than decreasing use, I think understanding we all have to do our part, and really helping make sure that people understand what an extreme drought we're in. I think often people, and I know that was part of the video that you shared, but I think the more that we can bring that reality home is important. I guess I want to make sure that as a board and within our policies, we are really focused on efficiency and demand reductions and resiliency. Because I think the more that we focus on maybe just a few individual actions, we can lose sight of really what this is about, which is about reducing demand, especially in periods of drought,
reduce and increasing efficiency in terms of gallons per capita per day. So I wonder if we already have maybe somewhere on the website or maybe in the future for updates, anything that can help to bring out an understanding of what the gallons per capita per day is in comparison to different places. I know there's climatic reasons that, some areas, there's plenty of reasons why different areas are different, but I think what we're trying to do as a state is really set goals that we can all be reaching for around efficiency and conservation. So I think the more that we can share information and the data that we're collecting could enable us to do that around understanding that kind of bottom line, how efficient are we being? Because the reductions may be less if we're already being super efficient. Whereas, if we're not being very efficient, we should be achieving far greater reductions. So just wanted to continue to emphasize that focus on, not just how much we're reducing, but really how efficient we're getting. And similar with demand, I think similar with demand overall is, as we're looking at resiliency, making sure we're focused on overall demand, maybe more than, I don't know, I know connection moratoriums are something we're having to look at in some extreme areas. And I think just really focusing on how are folks, reducing demand or enabling maybe housing or other things, even as they're not increasing demand, just to balance these different, the realities of how we are adapting, but continuing to address other societal challenges. So I guess that my actual question or request is really just in the future, or you could share if this already exists on the website somewhere, some comparison or information on the efficiency rates that we are seeing in different areas. So I'll jump in and just say that we can definitely provide some additional information on per capita water use as part of our presentation. And I believe we already are providing quite a bit of data, like publicly through our conservation portal. But you do have to look at that data with some caution and caveats, because just because an area has high per capita use, as you alluded to, Board Member Firestone, doesn't necessarily mean that they're inefficient. It could be caused by other factors like lot size or climate, temperature, those issues. And so that speaks directly to the work that we are currently engaged with Department of Water Resources on bringing forward the regulations for water use efficiency. But we're not yet at a stage where we have a good tool, I would say, to actually try to put a measure on efficiency at the system level. I think we're getting there and we're getting closer, and certainly that will be a piece of the work we do to adopt regulations for water use efficiency. So I think we can provide some information that will help. I don't think we're quite at the stage yet where we can sort of comment on people's or water suppliers' individual level of efficiency. Yeah. We're getting there though. Yeah, absolutely. Thanks. Thank you, Mr. Oppenheimer, and thank you, board member. Any other questions or comments from colleagues? Okay, and we have a number of commenters, so we can begin to tick through some of our commenters here. First, I'd like to call up Devin Prava. Hi, good morning. My name is Devin Provo, and I'm speaking on behalf of Accelerate Resilience Los Angeles, or ARLA, a sponsored project of Rockefeller Philanthropy Advisors. Thank you for the great presentation.
We don't actually need the recent drought emergency to understand the urgency of preserving local water supply. We know this, and we need action from both government and individuals to innovate and adapt to climate change by pursuing distributed rainwater capture opportunities across the state. In Los Angeles, most of our infrastructure was designed to send rainwater into the streets, where it flows into storm drains and out to the ocean. Not only is this water wasted, it's also the biggest source of pollution to our local waterways and ocean. We have the power to reverse this. For example, single-family homes in LA County make up 17% of the county's impervious area. A 2016 report by Tree People, which 2 ARLA members contributed to, found that we could meet 10% of LA's residential water demand just by capturing rainwater off the roofs of viable single-family homes via cisterns and rain gardens. In fact, nearly 1.2 million of the 1.5 million single-family homes in LA County are viable sites for rainwater harvesting. Cisterns and rain gardens are available for rapid deployment, and residential retrofits can be installed in a matter of days to weeks. And this is just one example. Many schools, parks, public rights-of-ways, parking lots, and other land uses are also ripe for rainwater capture. So in the face of current and mounting climate pressures, I encourage this board and retail water suppliers to prioritize the use of both regional and distributed rainwater capture systems to offset potable water needs. Thank you. Thank you so much. Really appreciate your good comments. And yes, stormwater capture is a really critical part of our portfolio when it comes to growing our actual water supplies, and yes, being focused on efficiency, but also ensuring that we're rethinking the way our water systems are capturing and putting to beneficial use what at this point are otherwise nuisance flooding and otherwise unused resources. So just thank you. I appreciate your good comment. Next, I'd like to call up Trayton Hackman, who will be followed by Regina Hirsch. Good morning. Thank you for having me on today. I work with a Sonoma County-based nonprofit called Daily X Organization. And for the last 15 years, we've been working with local and regional agencies, in particular around installing these decentralized water solutions, around action campaigns that mobilize lots of households and partners to take action. And just want to highlight, they've already been touched on the importance of these small scale and decentralized solutions at scale. The rainwater catchment, the rain gardens, the gray water, the turf transformation. And the beauty of these solutions is that they can be low cost, low tech, they're nature sourced, and they could be people powered. So this makes them accessible, affordable, and so they could be rapidly spread. And as Devin touched on, there's a number of incredible benefits. There's, in addition to saving and storing water and stormwater and pollution reduction, there's growing local food, medicine, animal habitat, carbon sequestration, increasing soil water holding capacity, keeping our trees healthy and alive, and strengthening our ecosystems. These programs are also really critical for educating and engaging and empowering households. And this helps rebuild social cohesion, which is at the core of resilience. And so just really want to make the case to think in terms of small, but at scale. And we could really move these solutions out and be really powerful and really get a lot of people in our state bought into conservation as a way of life and addressing these crises we're facing by engaging them in hands-on practical activities. So thank you so much for your time. Thank you, Mr. Hackman, and thank you for your great work and leadership at the local level, encouraging these investments and systems. They are incredibly important, and again, an underutilized part of our water portfolio. So thank you. Absolutely. Next, I'd like to call up Regina Hirsch. Hi, good morning. Greetings, welcome, or thank you for having me. My name is Regina Hirsch. I work with a for-profit company, a design build firm all over the state, Watershed Progressive. And we work in partnership with some of the other commenters here today in trying to scale small solutions to scale all over California. I think that I was on the meeting earlier, and I just wanted to note that I think that the work that the state board is doing is really unbelievable and honorable for all that you're looking at. And thank you to all your efforts. Our work is showing us that in these areas around California,
90% of the climate impacts we're going to feel through water. And we're going to be able to actually affect people where they live and work and play through systems like rainwater harvesting, capturing the rain, efficiencies, and how we can reduce the impact of our demand. And that can be 70 to 90% at every resident. We can actually reduce the impact of demand by 70 to 90% at every residential scale throughout California. I have a couple examples I'm just going to go into. The benefits I think the other previous speakers have talked to of, say, harvesting the rain and other tools in our toolkit, such as rain gardens. So I won't go into those, but all in all, they lead up to building a healthy, resilient community, which is really important for all of us. Some of the different accelerated approaches that are happening already all over the state include in the Ventura River watershed. We already know that there's enough rainwater that falls on the landscape, even in a Southern California community, to meet 90% of the demands that are within the watershed. Right now, the community there in the Ventura are using these approaches, such as rain harvesting, whether it be in cisterns or in the ground, to go and create shovel-ready projects. They're already at 580 acre feet, which is about 10% of their demand that they're ready to employ. In Mendocino, already there is some analysis being done. There's even in a drought year, there is twice the amount of water that is needed for the village of Mendocino, for example, that falls on the roof in an 18-inch drought year. There are community members that are installing rainwater harvesting tanks, and not so much barrels, but I want to really overemphasize tanks. And they've put in 5, 10, 20,000 gallons worth of storage, and their rain storage is already full off of the last few storms. So they're already there to where they can offset some of that really critical potable drinking use. Also in Mendocino, there's a lot of community resilience that's growing out of these type of actions. In Tuolumne County, again, there's fractured bedrock and failing wells and water quality issues, and those vulnerable communities there are really finding relief through rainwater harvesting and other slow spread it, sink it techniques that are being employed by some Department of Water Resource funding and other actions. And so those communities are already getting to those places where they have seen reductions of up to 50 and 60% on those properties that are doing low cost, accessible, rapid deployment, I think as Devin said earlier, solutions. And so we can do this, we can meet these goals. And I'm really curious to see what the goals of the state board will set. But these actions are available, these opportunities are there. And most importantly, everyone in California is a land, water, and natural resource steward if we can give them the tools and opportunities for abundance. Thank you. Hear, hear. Thank you, Ms. Hirsch. I appreciate your good leadership and work and engagement and comments today around something so critical here. I mean, efficiency and ultimately really rethinking the way that we manage water here in the state and bringing it down to the local level and really empowering individuals is really appreciated. And we'll continue to make sure we do our part here to make sure it's a continuum of leadership. So thank you. Next, I'd like to call up Terrence McCarthy. Good morning, Chair Esquivel and members of the board. My name is Terrence McCarthy, and I am the Water Resources Policy Manager for the Los Angeles Department of Water and Power. And I'd like to speak on agenda item number 4. LADWP has a long history of conservation and water use efficiency successes and continues to strive towards making conservation a way of life in Los Angeles. As such, we've reduced our customer demands by over 30% since 2007. We met the previous administration's call to reduce our demands by 20% during the last drought, and we've maintained these reductions in recent years. We understand California as a whole is facing an unprecedented water supply shortage this year,
which is why we've maintained our mandatory restrictions on irrigation since 2009. And we're working to step up enforcement of these restrictions, as well as considering increased restrictions as conditions continue to develop for the worse. With these achievements in mind, further demand reductions are taking considerable time and funding to realize, given most of the immediate savings potentials have already been accomplished in our service area. We continue to incentivize measures for our customers to take, including sustainable landscaping to replace turf, but those take time and effort as well as funding to encourage our customers to utilize them. We ask that as your board reviews progress towards the current administration's call towards an additional 15% savings, you consider past accomplishments, and also as conditions continue to develop, considerations for critical needs include water for commercial, industrial, and institutional uses as businesses work to recover after a difficult year. We're going to continue to strive towards lowering our demands by our customers and also diversifying our supply portfolio, but it will take time to achieve those additional goals that we've set. So we ask the board take these items into consideration as they review the monthly progress towards reducing our demands when compared to 2020, which was an unusual year for us all. So thank you, and I appreciate the opportunity to provide comments. Thank you, Mr. McCarthy. I appreciate your comments today and the leadership at LADWP and continue to be a partner in ensuring that we make conservation a way of life here for all Californians, and recognize that it does take time for conservation to boot up, but now is that good time as we prepare for continued dry conditions. So thank you. It is much appreciated. Next, I'd like to call up Lena Tam, and I believe our last commenter then is Elizabeth Lovestead. Good morning, Chair Esquivel and board members. I am Lena Tam, the Manager of Water Resources Planning for the East Bay Municipal Utility District. And thank you for your earlier resolution recognizing our wastewater treatment plant's efforts with COVID tracking. East Bay MUD provides water service to over 1.4 million people in Alameda and Contra Costa counties. We continue to fund and implement projects and programs to improve water use efficiency and resiliency for our customers. This is part of our overall robust water conservation program for long-term water use efficiency and to reduce water use during times of water shortages and multi-year droughts. Our current water use reductions are on top of the 13% reduction that we had already sustained and achieved since 2013. Our board set a goal of 10% during this drought, which is going to be on top of the 13% that we have already achieved. We are currently implementing our water shortage contingency plan that have been in place since 1994. And the most current plan was just adopted this past summer in June. It provides specific guidance on response actions based on local hydrologic conditions, our water supply portfolio projects, and implementation of measures such as a very aggressive advertising campaign, release of 2 new landscape rebate programs, and dozens of presentations to community groups as part of our outreach to our customers. In fact, we just saw some early data that showed that for the month of October, our water use reduction was 15% compared to last year. We support the state board's actions to assist Californians in reducing their water use, and we want to ensure that local utilities like ours are able to continue implementing carefully developed water shortage contingency plans based on our specific systems and programs to help our customers. And thank you for the opportunity to comment. Thank you, Ms. Tam. I appreciate your comments and the good work at East Bay MUD. Thank you. Next and last, we have Elizabeth Lovestead. Thank you. Good morning. Good morning. Okay.
My name is Elizabeth Lovestead, and I'm a water resource manager with the San Diego County Water Authority. Thank you for the opportunity to comment this morning, and I appreciate all of the hard work and thoughtful effort that's going into the response to this drought. Similar to what Terrence was saying, in the San Diego region, we saw low water use in 2020 and continue to see reductions in water use in 2021. Our region offers a large portfolio of water supply, water use efficiency programs, including training for landscape use, different indoor and outdoor devices, rain barrels, and other things. In October, our board moved to the voluntary stage of our water shortage contingency plan, and we introduced new outreach and water use efficiency programs as we move forward with this drought to help our member agencies continue to reduce demand and respond. We hope to see in the winter months, hopefully there'll be some more rainfall and perhaps we'll see some more demand reductions from that moving forward into the winter months. And we'll be continuing to work with our member agencies to encourage efficiency to meet the 15% that's called for by the governor. And we'll be doing that again by offering programs and doing outreach and really encouraging efficiency throughout our region. Thank you so much, Ms. Lovestead. I appreciate the comments and the work at the Water Authority. And here, it'll be interesting to see what October brings, knowing that we had pretty substantial, as we know, atmospheric rivers and precipitation come through, at least here the northern part of the state. So we'll see what that ends up doing to some of these numbers. And so just thank you and appreciate the comments today. Fellow board colleagues, anything further to discuss, comment, or question on? Okay, that wraps up this informational item on urban water conservation. Again, we'll be here in a month to look at October's numbers, and we need to continue to focus on conserving in this critical time during drought. So thanks everyone for your time. Let's go ahead and take a quick 10-minute break and come back here, say at 11:20. And we will then dive into our next item, which is our racial equity resolution, and incredibly looking forward to that discussion and proud of it. I apologize, Ms. Lowry, I saw your name or your hand pop up a couple times. I imagine it may have been a desire to try and comment. We'll quickly move now into our next item, which you're scheduled to speak during. So thank you. Let's go ahead and come back here in about 9 minutes, but get here at 11:20 and continue on. So thank you, everyone. See you here in a moment. And we'll continue to item number 5. Thank you.
Estamos de regreso. Solamente quiero anotar de que esta agenda va a estar cortada por dos partes. Vamos a tener que tomar un receso de lonche. Vamos a tomar la oportunidad de las discusiones del racismo. No son fáciles para las instituciones del gobierno, pero estas discusiones son un tema muy importante porque es un nexo a los desafíos que miramos para tomar el agua, para tener el acceso a agua limpia. Y aquí solamente quiero dar las gracias y agradecer el trabajo increíble a todos aquí en la tablera del agua y también por todo el estado por estar dentro de esta discusión. Después de haber escuchado casi más de un año con los esfuerzos del trabajo y lo más importante haber escuchado para poder reflexionar aquí, sintetizar de nuevo una discusión crítica alrededor de la equidad racial, pero que algo que pueda ser politizada fácilmente y que al último puede llegar hacia varias tensiones. Y solamente quiero dar palabra a esto y para mantenernos aquí con gracia y dar el espacio. Y yo vengo con una manera muy imparcial de que yo mismo estoy en una jornada personal de que tenemos la discusión sobre social y los futuros que queremos que se vean y mirando a un tiempo muy criticante en las inversiones que el gobierno está poniendo y que hay las brechas grandes durante las comunidades, a lo cual no van a estar resolvidas por la noche. Tenemos que involucrarnos honestamente y abiertamente. Gracias. Y ahora vamos con nuestro director ejecutivo que nos va a dar el liderazgo en la discusión. Muchas gracias, presidente Esquivel. Ahora sí la voy a dar al panel, pero quiero no solamente reconocer, pero dar la prioridad a la tablera que ha dado a este tema y el hecho de que el personal ha tratado de hacer una prioridad. No es una prioridad en menos de que se tome el tiempo y de impulsar todo aspecto de nuestro lugar de trabajo en lo que toca. Hemos tratado de hacer eso, contraer esta resolución hacia la tablera. Hay bastante trabajo hacia adelante, pero solamente quiero dar la palabra a lo que usted ha dicho. El involucramiento external y internal ha sido una experiencia de aprendizaje, de un punto de vista único. Hay diferentes jornadas hacia adelante que nos ha traído a un lugar común. Y desde un principio creo que usted va a mirar, mientras usted va a mirar la presentación, hay una pasión a lo cual el personal ha traído a este proyecto. Ha sido algo muy grandioso. Somos muy afortunados como organización a tener articuladas personas talentosas, colegas, que nos han traído este trabajo a esta tablera y con toda la atención que se merece. Entonces ahora voy a terminar y dejarles saber a todos de que ha sido un proceso muy difícil y colegial que reflexiona bastante puntos de vista diferentes. Ahora nos movemos hacia adelante a la presentación. Gracias. Muchas gracias por eso. Muchas gracias, presidente, y los ejecutivos directivos para esos importantes anuncios. Muchos buenos días a los miembros de la tablera y a todos que están aquí. Mi nombre es Terence. Yo soy una científica del ambiente de la región 5, miembro de la tablera de las equidades raciales. Ahora estoy con Brittany Evans y Chandran. Estamos propuestos con la resolución condenando al racismo, la xenofobia, a la bigotría, a la injusticia para subir la equidad racial, de la diversidad, la inclusión y el antirracismo. Estamos pidiéndole a la tablera para adoptar la resolución. La siguiente presentación, por favor. Ahora nuestra presentación va a cubrir el historial, el alcance que hemos hecho para asegurar que la resolución sea bien puesta por las necesidades del personal, las metas para esta resolución para procesar
es considerar los comentarios y hacer las revisiones apropiadas y los siguientes pasos para la Junta de las Equidades Raciales. Las prioridades raciales es para desarrollar una fundación para dar cuenta al racismo por la legacía de acciones, incluyendo la distribución de las aguas y el acceso para las aguas limpias, los impactos a los gobiernos acerca del racismo, es también en darse cuenta de eso, está trabajando con los socios y las personas interesadas y las personas de color indígenas también, que han sido continuamente representados. Mientras hemos llegado a esta resolución, fue aclarado para el personal de que para el público y el personal estábamos conectando y nuestras propias experiencias con las tableras, todos se acercan hacia el punto de vista para lidiarse con las equidades raciales y darse cuenta con el carácter más fuerte de tener la sanitación y la agua limpia, accesible, la investigación de la comunidad desproporcionada, de la falta del agua hacia los lugares, las comunidades de personas de color que vienen siendo hispanos y las comunidades de color. Hasta recientemente, los programas y los planes específicamente han sido considerados como un factor de las equidades raciales y de las tasas del agua. Creemos que es algo criticante porque pone el tono, la resolución para el Estado y las regiones del agua, para estar trabajando para no hacer racismo, para hablar de la supremacía blanca y que sigan las injusticias que han salido. La siguiente presentación. La resolución 11 de Salencia para la equidad, o que enseña la definición de la equidad racial. Eso es cuando ya no se viene mejorando la equidad para convenir las ideas, mientras las equidades vienen siendo de algo justo. Describe las circunstancias en las cuales los individuales o personas reciben el mismo tratamiento. Es porque diferentes grupos tienen diferentes necesidades, circunstancias, no tienen las posiciones iguales o los mismos puntos de comienzo. No garantiza de que todos van a tener los hechos al igual que todos. Individuos y grupos tienen diferentes circunstancias, no tienen los mismos lugares de comienzo, tienen los recursos, los tratamientos basados en sus propias necesidades que vayan a necesitar. La siguiente presentación, por favor. De acuerdo, para mejor entender las equidades raciales, vamos a mirar por otras definiciones. Esta presentación enseña diferentes maneras de racismo. El racismo individual es una perspectiva discriminatoria hacia otras etnicidades. El interpersonal viene siendo por individuos. Cuando creamos nuestras propias creencias, y el racismo institucional viene siendo algo legislativo o por procesos de organización que propone opresión. Hay varias formas que puede ser acumulado por la historial dentro de la sociedad. Nuestras equidades raciales, al último, pueden eliminar las equidades por todas las maneras de racismo. La siguiente presentación, por favor. Basado hacia lo que se mira aquí, viene siendo el predictor más grande para mantener el agua limpia y sanitada. Viene sido juntado del 67% de personas blancas, un 90% viene siendo indígena o personas de color, quebrado aún más las personas que vienen siendo de color o hispano, basado en la población. La realidad continúa a enseñar de que el impacto de los vecindarios en la asociación para las condiciones del ambiente están a más vulnerabilidad. Tenemos en la responsabilidad para las comunidades que servimos, a los lugares que históricamente no han sido bien servidas, por evaluar, modificar los programas y asegurar el agua limpia y accesible para todos los americanos. La siguiente presentación.
Esta presentación enseña la población dentro de California contra de la población de cada industria. Y como usted lo puede ver, las tableras no son representativos de la población de California en particular, lo que viene siendo los hispanos y la latina representación. Es importante ver que se juntan varias razas. Vienen siendo representadas en las tableras que actualmente no son representadas para la población de California. La siguiente presentación. Como podemos mirar, esto más quebrado aún más por las posiciones de manejamiento. El manejamiento no representa las demográficas de California raciales que vienen siendo hispanos en la siguiente representación. Esto es importante saberlo, no solamente para el personal, pero también para las comunidades que servimos, porque hace la falta de representación en decisiones para llenar papeles y agencias enseñándoles lo que no está impuesto acerca de las cuotas raciales. A lo contrario, es importante enseñar los datos, enseñar de que el sistema está bajo un desaventaje a grupos o otras personas favoritas. Eso tiene que ser reconocer esas las experiencias de la vida y para acercarse mejor hacia las comunidades. También hay más tiempo para dar más posiciones de trabajo y en lugares que están tratando la representación y dar el entrenamiento y asegurar de que no sean factores en el proceso de subir a personas al personal. Ahora doy esta presentación a Brittany Evans. Gracias. Muchas gracias, Tim. Después del esfuerzo de estar junto hacia la Secretaría de las tableras se conduce a hacer sesiones para enterarse de cómo servimos a las comunidades y las personas, el personal de las tableras. Estas sesiones son una de las primeras iniciativas en entender las equidades raciales. La siguiente presentación, por favor. Hemos visto conducido públicas y sesiones al público. Fueron dadas noviembre 2022 hacia diciembre 2020. Habían total de 6 participantes, 3 sesiones en inglés y una en español. Las sesiones fueron conducidas en marzo 2021 por una persona tercera especializadas en diversidad e inclusiones dentro del trabajo. Había 9 sesiones de escuchar, 327 empleados que participaron. La siguiente presentación, por favor. De estas sesiones de escuchar, una de las cosas que descubrimos que los dos, el público y los empleados, quisieran estar más enterados de los esfuerzos, los proyectos y de las relaciones de comunidad. Y como resultado, hemos mantenido las equidades raciales como prioridad. Tienen la información más actualizada hacia los esfuerzos, los proyectos, incluyendo las líneas de tope fecha, las comunidades de recursos, también la resolución a sí misma. Los dos, el público y los empleados pueden estar con las actividades de correo electrónico para comunicarse con preguntas con los esfuerzos de equidad. La siguiente presentación, por favor. Las personas quieren saber exactamente qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. También quieren mirar acciones en los lugares que toman el lugar, no solamente discusiones en la discusión en el sitio web. También hemos hecho varias presentaciones hacia varios grupos en varias organizaciones dentro de las comunidades. Hemos presentado las resoluciones hacia el público, dejar el comentario público y extender el tiempo. También hemos dado el acceso al público para las actividades de correo electrónico para cualquier problema, preocupación que tengan. El personal ha hecho lo siguiente: hemos actualizado el internet, hemos dejado al personal de que dejen un tiempo de comentario en nuestra resolución. Si no quieren comentar al público, hemos establecido el acceso para una caja anónima para meter sus preguntas hacia los problemas sin ser identificado y acceso hacia las actividades raciales. Ahora tenemos el soporte del apoyo cada tercero de cada mes, donde las personas pueden entrar y escucharse a cada uno. También tenemos el apoyo de los manejamientos, de los esfuerzos de equidad. No solamente el director da el apoyo, pero también tenemos el manejamiento de otras regiones que toman sus propios pasos hacia los esfuerzos de equidad. La siguiente presentación, por favor. Aquí hablamos acerca de algunos de estos esfuerzos y las regiones ahora. Renee Purdy de la región 4, Lisa Horowitz de la región número 2 y David Gibson de la región número 9. Ahora le doy la presentación a Renee Purdy. Muchas gracias, Brittany, y muchos buenos
días a todos los miembros. Mientras este tema es consideración de la resolución estatal avanzando la equidad dentro de la tablera y dentro de nuestra comunidad es una agencia, un esfuerzo estatal, uno a lo cual los tableros regionales son cometidos. Lisa, Dave y yo estamos aquí para proveer un ejemplo de los esfuerzos de que las tableras regionales están sacando de acuerdo hacia los esfuerzos estatales. La siguiente presentación, por favor. Ahora yo estoy aquí representando en la región de Los Ángeles los miembros y el manejamiento y el personal. Acerca del último año, la tablera de Los Ángeles ha tomado las acciones dentro de nuestra oficina y en la comunidad para llegar a nuestra meta para sostener el individuo dentro de las tableras del racismo dentro de las comunidades que servimos. Estamos normalizando, organizando y operacionalizando el enfoque para cambiar el cambio organizacional hacia el lado izquierdo de esta presentación. En nuestra región hemos pasado tiempo significado para el entrenar, para asegurar de que tenemos el lenguaje y el entendimiento necesitado para normalizar las conversaciones de equidad racial y cómo explorar la capacidad organizacional, ser socios con otros lugares para sacar el avanzado equidad racial dentro del trabajo. Es un entrenamiento de 6 horas. El entrenamiento es sesgado por un director, Dr. Brian Marks, y como Callan Virus Screen, el Hero Tracker y el Gamma que se puede usar dentro para lidiar con estas injusticias. También hemos tomado los pasos de un principio para mejorar los esfuerzos y subir la diversidad dentro de subir personas a personal dentro de los colegios locales y subirnos a socios con estos colegios para traer un personal hacia los colegios para dar sus historias personales y que es trabajar en la tablera. Nuestros miembros de la región también tienen liderazgo y el propósito el último enero era para escuchar a un panel de liderazgo del estatal y gobiernos basados en las organizaciones para compartir sus visiones y la guianza y las enseñanzas aprendidas por sus propias experiencias y qué es lo que podemos planear en una organización más justa dentro de las estructuras y dentro del trabajo que hacemos y las relaciones que tenemos. Al retiro también el manejamiento va a presentar maneras en lo cual pueden ver una equidad racial más mejor para poder trabajar de una manera más estable. El vicepresidente va a sacar un plan para avanzar las equidades y la justicia del ambiente. El plan también incluye los elementos para el involucramiento afuera y dentro, incluyendo el desarrollo de la resolución regional, desarrollando un plan más con implementaciones, estrategias y métricos para seguir monitoreando nuestro progreso. Estamos planeando usar un significado retiro para continuar ese trabajo. La siguiente presentación, por favor. Había mencionado de que el grupo de manejamiento está mirando cómo mejorar el programa para sacar encuentros más mejores dentro de la comunidad que servimos. En las limpiezas de las ciudades estamos mejorando nuestros recursos este año fiscal. Dentro de las metas viene siendo los porcentajes más altos, enseñando la polución y la población de la vulnerabilidad, las inspecciones de las aguas pluviales en estas áreas y también estamos continuando a promover los proyectos dentro de la comunidad de Los Ángeles de la justicia, en lo cual habíamos establecido en el año 2018 y fue administrado por la administración de Rose. También tenemos un registro muy fuerte en varios de nuestros programas del alcance para ver una equidad racial más mejor. Algunos de aquellos que hicimos el año pasado fue la traslación al español hacia las juntas. Este era el alcance para compartir con las comunidades donde miramos otros sitios y los sitios de gas, colaborando con los gobiernos tribales, con los usos beneficiales y más involucramiento dentro de la comunidad hacia los impactos del clima, porque sabemos que estos impactos van a ser desproporcionados dentro de la comunidad de color de región.
Y para cerrar, sabemos que mucho más se ocupa que hacer, pero hablando para la región de Los Ángeles, de los miembros de la tablera, el personal, somos cometidos para seguir haciendo ese trabajo para el futuro, que sea más equitable. Tenemos bastante el apoyo para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Me gustaría ahora pasárselo a Lisa Forward de la región número 2. Muchas gracias, René. Muy buenos días. Mi nombre es Lisa Horowitz McCann, soy asistente ejecutivo oficial de la Bahía de San Francisco. Estoy aquí representando los oficiales ejecutivos y todo el personal y todo en la tablera. Soy muy agradecida de ser parte de esta presentación más importante para hacer ese trabajo, para avanzar las equidades raciales y para darle el apoyo acerca de la resolución que le estamos poniendo hoy. Entonces, la Bahía de San Francisco también ha sido involucrado en varias actividades, a lo cual había escuchado de la región de Los Ángeles. Podemos seguir hacia adelante con la siguiente presentación, por favor. Mirando con bastante trabajo de los varios trabajos desde las aguas pluviales, hemos priorizado las inspecciones de los negocios también en donde están en los green scores más altos. Y en el programa de limpieza estamos mirando a priorizar y avanzar en la limpieza en las áreas, no solamente donde tienen los green scores, en donde específicamente tienen las líneas rojas de comunidad, en donde es Richmond y San Francisco. Y en los programas de las aguas desperdiciar, estamos considerando el costo que van a ser desproporcionadamente afectando a las comunidades desavantajadas o los vecindarios, en donde estamos buscando actualizaciones en trabajos de tratamiento al público, donde el costo va a tener un efecto desproporcionado hacia las personas pobres. Va a haber una desproporción bastante grande ahí o inequidad hacia el dinero, porque tenemos algunas comunidades mucho más ricas ahí. En la siguiente presentación, por favor. También estamos subiendo las raciales equidades en los trabajos de acción de clima, proveyendo un apoyo para los otros lugares alrededor de la bahía para desarrollar los planes de resiliencia y proyectos en los que estamos trabajando ahora en algunas comunidades desaventajadas como Oakland y Richmond. En términos de trabajo, desarrollo de trabajo, hemos tenido bastantes actividades para cultural, muchos eventos del tiempo de cultural que han sido reconocidos. Hemos tenido comentadores de películas, hemos tenido un club de libro que hemos tenido por algunos años. También hemos sacado estrategias de subir personas al trabajo, prácticas. Estamos trabajando para sacar una capacidad dentro de nuestro personal para el involucramiento de comunidad que se junta mejor para la justicia del ambiente y mejorar el alcance con las comunidades, en particular ciertas comunidades con personas de color. La siguiente presentación, por favor. Hemos creado una junta de consejo. Esto es para dar consejo a todo el personal, decisiones, programas y proyectos, y al igual para dar el apoyo al manejamiento ejecutivo y los miembros de la tablera. Está hecho de personal que tienen experiencias vividas variadas. Ninguno de nosotros somos expertos, pero algunos traen, vamos a decir, algo más experiencia por decir y expertise. Y en eso va a ser un recurso para información que se va a retener con el consejo de mejores métodos, prácticas para avanzar la equidad racial. Hemos tenido entrenamientos de personal y he mencionado el más reciente aquí. Hemos buscado para sacar entrenamiento al personal y para sacar herramientas para la alianza del gobierno, usando organizaciones, los datos de acciones de información para sacar la contabilidad y las causas de análisis de las mejores maneras de integrar las equidades raciales dentro de todas las acciones. Y eso concluye lo que estoy compartiendo para la Bahía de San Francisco, los esfuerzos para tratar de ayudar a avanzar las equidades raciales y sacarlas
iniciativas. Y ahora se lo voy a dar a David Gibson de la Bahía de San Diego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, miembro estival, los miembros de los recursos de agua de parte de San Diego, de la Calera. Estoy muy agradecido en presentarles algunos de los esfuerzos de San Diego en el problema muy importante con tiempo. Les quiero enseñar esta fotografía, enseñando el proceso algunos años atrás, y la razón que comienzo con esto es porque es uno de nuestros primeros lugares de justicia del ambiente y la legacía, y es importante entender por qué esa legacía están donde están y las relaciones en la comunidad. Si vamos a comenzar en realidad a lidiar con esto, esto es algo que hemos desarrollado con el plan estratégico en el plan del 2010 y en las actualizaciones de este plan este año. La siguiente presentación, por favor. Mirando atrás hacia San Diego, la bahía, uno de los lugares de esta región, con atención podemos mirar que aún en los 1930 había una zona roja donde tiene concentrados lugares en ciertos vecindarios, industrias. Desafortunadamente, en lo que llegó de ahí, en el 1950 se había una área de la bahía que estaba experimentando efectos de polución. Esos son a un lado de esas zonas de las líneas rojas, y moviéndonos hacia adelante por el acto del agua limpia. Hacia el presente ha sido atención desproporcionada de limpiar parte de la bahía, y los beneficios del agua limpia bajo el colón de Porter no han sido distribuidas equitablemente. Algunas cosas han sido problemas técnicos, pero otros han sido por el enfoque en donde ha sido puesto por la atención, porque hay muchas personas que han sido conectadas con ciertas personas importantes que son la justicia de ambiente. Y si vamos a lidiar con eso, tenemos que mirar a cómo nosotros somos organizados y cómo nos comportamos con esto. La siguiente presentación. La Bahía de San Diego se ha mejorado mucho más, aún en 1970 y los 80, pero como me lo han mencionado, ha sido disproporcionadamente. Las áreas de la Bahía de San Diego, de South Bay, Logan y La Vista, no necesariamente benefician de los mejoramientos como La Joya. La siguiente presentación, por favor. Darse cuenta de las razones por lo cual esa atención fue dada y dónde estaba y dónde el trabajo ocurrió. Es importante entender por lo cual no había ocurrido. Entonces la tablera ha hecho los esfuerzos para involucrarse con la comunidad, para escuchar y aprender de los problemas y lidiar lo más posible cerca. Y me gustaría compartir algunas de esas cosas. La siguiente presentación. La tablera ha conducido hacia la justicia del ambiente de Town Hall, las juntas en el sábado en Chula Vista, dentro de la comunidad de sábado, cuando el público podría ser bienvenido para atender y hablar con nosotros. Sí, hicimos bastante de escuchar más que hablar, y escuchamos mucho más de otras cosas, de las prioridades de la tablera, de la preocupación de la comunidad. Deberían ser lidiado con los problemas de la calidad del agua. Ha sido una comunidad de desventaja, lo que le llamamos una comunidad no muy bien servida. Para las personas que viven ahí, fueron a atender para hablar. También les recordaron la tablera en los otros años de que ir a buscar los pescados viene siendo un componente de esas comunidades que han sido no bien servidas. Tiene que ser una prioridad para los órdenes de limpieza. También hemos identificado en las bahías de comunidad, en otros lugares donde los sitios que han sido cerrados de una manera en la cual que fueron protegidas cerca de sus propiedades o cerca de lugares residenciales como donde cuidar niños. Eso es una cosa muy importante económica dentro de las comunidades. Lo voy a compartir con ustedes en un momento. Habíamos aprendido, no solamente en esta presentación, pero al igual muy importante la importancia de trabajar con el gobierno tribal y hacerlo una prioridad con las prácticas de tiempo largo plazo acerca de sus gobiernos. Y eso es algo que hemos lidiado en nuestra visión práctica o nuestra actualización o la estrategia. Entonces hemos tratado de mirar en términos de qué es lo que somos, cómo hacemos el cambio de la tablera del agua que usted había visto anteriormente en la presentación. Hemos hecho bastante días de trabajo para ver organizaciones de estudiantes. Honestamente no hizo
un cambio muy grande. Entonces buscamos una manera diferente en donde podía ser un día de sombra de trabajo como para sacar a personas de las universidades, en particular para hacer el alcance de los grupos de estudiantes como comunidades que no son bien servidas, como mesa de las ciencias de organización de estudiantes, y también hemos seguido con NGOs, los conectadores de San Diego del zoológico, que estamos tratando de traer personas de esas comunidades para los programas de STEM, los científicos, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Estoy muy feliz de compartir con usted de que los fondos del apoyo de la tablera que han facilitado más de 750 estudiantes de múltiples años en grupos han sido dados por el Parque de Safari y los conectadores de Ocean. Desafortunadamente, esa clase de alcance puede regresar en persona, se ha continuado, sin embargo. Y tenemos un curso dentro del personal que viene siendo asimismo en discusión de equidades raciales para tratar de aprender cada uno de nosotros y cómo cambiar las prácticas de subir a personas al personal para reflexionar hacia las comunidades que servimos. Y también hemos dado las educaciones de parcialidad. En particularmente ha sido informativo para el personal mientras salimos afuera a trabajar con la comunidad y entender cómo en el pasado nos hemos involucrado y cómo hemos tratado de cambiar o entender las prácticas. Y como lo había mencionado anteriormente, una de las cosas que hemos hecho hacia la justicia del ambiente en town halls es como pararse hacia adelante en la comunidad y hablar de un sujeto, de lo que quieran hablar, no solamente para hacer el control del daño, solamente preguntarle a la comunidad qué es lo que piensan. También hemos pasado bastante tiempo como miembros de la tablera y hacer el alcance hacia las comunidades, incluyendo bastante otras personas que nunca se han involucrado con nosotros, incluyendo las conversaciones que salen de quién eres y por qué es lo que estamos hablando. Yo creo que una de esas conversaciones han sido valuables en los esfuerzos de futuro. Hemos mirado las intrusiones del vapor de Ember, hemos visto las contaminantes que están en el lugar, que se han dejado en lugar con las comunidades proporcionado a otras partes del lugar de la región. Entonces hemos trabajado con la Universidad de San Diego y para involucrarse en eso y hemos podido traer a 5 personas, más de 75 estudiantes para hacer el trabajo, para estar pasando por los trabajos de los archivos en lugares que han sido cerrados, para mirar las intrusiones de los lugares. Hemos encontrado 37 localidades, especialmente dentro de las comunidades que han sido bajo servidas, para sacar de las intrusiones de vapor. Y estos son los residentes en los lugares de residencia donde están los cuidados de niños. También hemos arreglado la reestructura de los programas de la acumulación de bio específicamente para trabajar con los tribales en los grupos de construcción. Ahora estamos para dar las evaluaciones correctas del pescado, para dar esos usos más beneficientes. Y ahora cerca de mis colegas estamos usando un calendario para evaluar la priorización de las inspecciones dentro de los permisos de las aguas pluviales que están bajo las comunidades que son bajo servidas, con los ciclos, las limpiezas, moviéndose hacia adelante dentro de esas comunidades. Y en un caso particular en Imperial Beach, habíamos podido trabajar con el Navy, no solamente para trabajar con el dueño, pero con las personas que vivían en este edificio que estaban a riesgo de las intrusiones de vapor. Y creo que este paso hacia adelante ayudó para que la geología ayudarles a informarles de que nos podíamos comunicar con ellos, evaluar este riesgo y efectivamente quitarlo. Lo mencioné en nuestras visiones prácticas en nuestro plan estratégico, incluyendo otros capítulos que fueron agregados. Una fue la justicia del ambiente y otra la equidad racial y otro fue el involucramiento tribal. Y para contestar su pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo que actualmente va a ser diferente? Hemos identificado un número de proyectos e iniciativas para involucrarse con esas comunidades, para tratar de hacer cosas en realidad que tienen sentido dentro de nuestra jurisdicción hacia nuestra discreción. Entonces estamos subiendo hacia adelante con esto. Eso es para tomar una resolución quizás adoptada por la tablera del estatal el día de hoy y para adoptar las resoluciones de conversación y para subir más adelante, quizás en febrero, los tempranos de febrero. La siguiente presentación, por favor. Y con eso me gustaría cerrar solamente con enseñando una meta. Creo que todos compartimos los beneficios de la calidad de agua, la calidad de protección durante toda esta región. Sin embargo, de la creencia
y entendiendo las causas de algunas de nuestras acciones, por lo cual nuestras organizaciones son hechas como son hechas y son criticantes hacia eso. Muchas gracias por su atención. Me gustaría ser feliz de tomar sus preguntas y ahora se lo regreso a usted, presidente Esquivel. Muchas gracias y muchas gracias a Ms. Brittany Horowitz. Yo sé que tenemos nueve regiones y hay varias que están aquí. Le agradezco el enfoque y el trabajo bueno y que esta resolución sí es para las regiones. Y deben de saber de que yo he sido increíblemente impresionada por el liderazgo de los presidentes con todo este esfuerzo y agradezco de que en todo esto, esta votación está al nivel estatal. Está bien siendo el esfuerzo de las aguas estatales de la tablera. Soy impresionado por todo este buen trabajo que nos ha podido llegar para sintetizar todo el trabajo de que ha sido puesto dentro de nuestras regiones. Y en particular les agradezco de las decisiones del gobierno que se han dado cuenta que significa que todos hemos recibido los problemas de complejos, que sí es y sí va a ser parte del problema y tiene que ser parte de la solución. Entonces solamente dando gracias increíblemente y ahora se la paso a los miembros de la tablera si quieren hacer preguntas para la región antes de movernos hacia adelante del texto de la resolución. No veo ninguno, muchas gracias. Les agradezco la buena presentación y ahora se lo paso a la señorita Evans para que pueda continuar la presentación dentro de la resolución. Muchas gracias. Miembro. Bien. Habíamos brevemente discutido las acciones acerca de las equidades raciales en las tableras y en las regiones. En ese tiempo nos vamos a tomar más tiempo en cómo se comparan. La siguiente presentación, por favor. Habíamos comenzado el proceso de resolución en febrero 2021, cuando habíamos pedido a las personas que estaban involucrándose para sacar las resoluciones de equidad racial. Nuestros grupos han sacado investigaciones y en junio 2021 abrimos el comentario hasta el público. Julio 7 presentamos las resoluciones al taller y durante ese taller el público nos pidieron proveer comentarios y ahora expandimos los comentarios. Desde agosto a septiembre había más consideración, más de 400 comentarios para los individuales que estaban leyendo sus comentarios acerca de la equidad raciales. La necesidad del trabajo y la resolución se convirtió más difícil. Cuando estamos leyendo estos comentarios, no estaban en línea con nuestras metas aquí en la tablera. Los comentarios fueron tomados en consideración. Hicimos los cambios necesarios para la resolución. Hemos creado una tablera de preguntas. También hemos proveído de tomar una bibliografía para dar referencia a todo lo que hemos usado en la resolución. También se ha anotado hasta la bibliografía para ser transparente la información, los hechos que han sido tomados para estos documentos. La resolución del proyecto fue completada octubre 29, 2021, que fue la resolución que le estamos trayéndose adelante para consideración para adopción. La siguiente presentación, por favor. Para aquellos de esa resolución es para darse cuenta del racismo sistémico y sus hechos para institucionalizar la equidad racial y para dar el paso hacia adelante. La siguiente presentación, por favor. De acuerdo, para hacer el progreso, para condenar el racismo, tenemos que asegurarnos de que el racismo sigue existiendo en América, que el historial de la colonización de América, los esclavizados, la genocida, los indígenas y las personas de color han contribuido, ha contribuido a ese racismo en América. Dentro de nuestras estructuras y las organizaciones, la raza no solamente es predictor del agua limpia y sanitación, pero es el número uno predictor del racismo, de los impactos al ambiente y para dar las adaptaciones y servicios. No dar cuenta puede jugar un juego, solamente llega hacia una continuancia de las inequidades raciales. La siguiente presentación, por favor. Los mismos sistemas que ha creado el racismo tienen que ser los mismos sistemas que lo quitan. Una de las cosas
comentarios que habíamos recibido era de que la equidad racial no tiene lugar en las tableras. Si el sistema juega una parte en esta endurancia de las inequidades, tenemos que jugar un juego en sacarlo y quitarlo. Estamos pidiendo a la tablera de que se den el apoyo con esto. No solamente tenemos que hablar de esto, de accionar, tenemos que establecer las metas en acción concretas, tenemos que hacer el cambio. Para hacer esto tenemos que subrayar lo que hemos hecho, qué ha cambiado, qué nos ha enseñado el historial, qué nos han influenciado, qué hacer y no hacer, qué es lo que hemos aprendido, incorporarlo dentro del trabajo y para las comunidades que servimos. La siguiente presentación, por favor. Adoptando la resolución no es lo último, es el comienzo. Estamos usando esta resolución como una manera de hacer el trabajo para continuar a hacerlo dentro de la equidad racial y las tableras para la resolución. Esperamos sacar un desarrollo de plan de acción para hacer recomendaciones para posiciones y las oficinas dedicadas a la diversificación e inclusión. Queremos hacer planes de acción para mandar diversidad, inclusión de entrenamiento. Queremos un plan de acción para enseñar a toda California que no solamente estamos obteniendo esas conversaciones, pero tomamos las acciones. Recientemente hemos hecho las entrevistas para las tableras. Durante estas entrevistas han habido varios individuos que han querido ser parte de las tableras porque como una organización estamos actuando, hablando de las equidades raciales y los esfuerzos de inclusión. Ha sido algo bien escuchar a personas fuera de la agencia. Ha sido un honor ser parte de esto. Y al último nos gustaría sugerir a las tableras regionales 9 de que saquen una resolución, sacar su propia resolución y que tomen las acciones para las equidades raciales colectivamente. La siguiente presentación, por favor. En ese tiempo se lo voy a dar ahora a Tim y a Chan para sacar revisiones más en fondo hacia las resoluciones de equidades raciales. Hola, bien, mi nombre es Tien Tran. Yo he sido parte del grupo de equidades raciales desde marzo y como Brittany lo había dicho, ha sido un honor ser parte de este grupo y conocer a personas que en realidad están bien invertidos dentro de la equidad racial y asegurarse de que las tableras están institucionalizadas dentro del racismo con todo su trabajo. También me gustaría darle las gracias al grupo y a todas las personas que han sometido sus comentarios. Esto ha sido un proceso muy largo y intencional. Les agradezco todo el trabajo que ha sido puesto hacia esto. La siguiente presentación, por favor. Entonces, el grupo ha leído por cartas y comentarios desde el taller julio 7, las cartas de comentario, y fue un proceso de 400 personas o más en comentarios. El grupo había escuchado de personas interesadas de los distritos de irrigación, las comunidades nativas americanas, el justicia ambiental y también la resolución que estaba opuesta. La siguiente presentación, por favor. La primera cosa, quería yo comenzar en algo bueno, hacia los comentarios de apoyo y las cartas que hemos recibido. Ha sido bastante comentario de que estaban dándole gracias a la tablera por tomar un paso hacia el antirracismo muy fuerte, que para seguir hacia adelante con una buena resolución, y también el apoyo para referencia hacia las vidas de color que sí tiene significado. Fueron uno de los puntos los más reconocidos alrededor del racismo y el antirracismo. Y usted sabe acerca de esas líneas. También habíamos recibido algunas recomendaciones en cómo la tablera podía hacer más para dar el apoyo y avanzar las equidades raciales, y quería subrayar algunas recomendaciones. La cosa más grande, una de las cosas más grandes era hacer más socios con grupos de comunidad y potencialmente crear un grupo de consejo para sacar las equidades raciales del grupo, y esas comunidades y sus miembros tengan la oportunidad de proveer su entrada durante todo el proceso. Y otra cosa más grande en las recomendaciones era incluir el lenguaje más fuerte para darse cuenta hacia la experiencia nativa dentro de California y cómo la póliza y los programas han sido impactados por eso. Primariamente,
Se habían dado los pedidos para sacar el lenguaje, para sacar la colonización de la genocida de los americanos nativos y cómo se llevó eso hacia las prácticas de las aguas de cobertura y las tradiciones que lo han sido bastante esenciales para la cultura americana nativa. Y también hemos recibido los pedidos para sacar el lenguaje de los beneficios de usos tribales y cómo eso también es algo, una parte bastante grande de las maneras de comida y las tradiciones. Al igual hay un pedido para reafirmar las comunicaciones, para hacer mejoración de comunicaciones y trabajar con las relaciones y el comanejamiento de prácticas en California. La siguiente presentación, por favor. Algunas otras cosas que habían llegado dentro de los pedidos que habían sido mandados durante el proceso eran ser pedidos en lenguaje más fuerte durante los años que han sido hechos hacia las personas de color en las comunidades, en particular dando acerca que las personas de color sí tienen sentido. Durante George Floyd, la resolución con eso, también nos dieron pedidos de tener pólizas más fuertes puestas. También hemos recibido comentarios al igual del personal y del público para darse cuenta de la falta de los lugares verdes y el agua para recreación y usos beneficiarios, específicamente como la gente de color, indígenas, comunidades de color no siempre tienen ese acceso a los lugares verdes. La siguiente presentación, por favor. Y al otro lado del espectro, otras personas hablando de que también hemos recibido comentarios sobre la línea y algunos primariamente que se estaban en desacuerdo en la resolución. Algunos comentarios eran de que la resolución no está bien, ha sido difusiva. Algunos comentarios se estaban enfocando en promover el racismo y de que no había correlación dentro de la raza y de la contaminación y acerca del virus, del screen del virus y que ha sido documentado e investigado. Y el último, bastantes de los individuos y de los empleados también habían declarado de que las metas de la resolución no están llegando hacia las funciones primarias de las tableras. Y otra cosa que salió era subrayar preocupaciones especificadas dentro de los programas y los procesos. Algunas de las personas se sentían preocupadas hacia los cambios del derecho de las aguas. También había bastante preocupación de las prácticas de cómo subir personal, de que la tablera va a sacar diversidad y no dar el trabajo así solamente basado con méritos relacionados a los individuos que han dicho no, la resolución es necesaria porque el Estado de California ya tiene y usa la antidiscriminación, las leyes. Y el último, eso fue un comentario que hemos recibido por diferentes personas. La resolución no debería de subir todas las experiencias de todas las personas de color, todo junto, dar las diferencias de las experiencias diferentes y dentro de esas comunidades. La siguiente presentación, por favor. Entonces, después de un proceso bastante largo de reviso, el personal pasó por el lenguaje, por los comentarios y las revisiones hacia la resolución. Y en términos de hacerlo más fuerte el lenguaje, el personal incluyó y se dio cuenta del cambio de clima, específicamente la parte desproporcionada de las comunidades, personas de color, indígenas. También incluyó más información de las líneas rojas, las pólizas, también como eso cambia o da forma hacia las ciudades o a las tierras y cómo las personas tienen el acceso a diferentes recursos en donde no tengan el acceso a esos recursos. También incluir otro lenguaje para incluir las aguas subterráneas y los ecosistemas acuáticos para promover multibeneficios con proyectos donde las comunidades de color tengan acceso hacia la recreación y a los lugares abiertos y otros beneficios que vienen siendo asociados con eso. Al igual, hemos dado cuenta en los daños especificados hechos por las tableras
y asumir responsabilidad. Creo que había un gran llamado para pedirle a las tableras que sean responsables por las acciones previas, asegurarse de que eso sea incluido dentro de la resolución, y algunas otras revisiones fueron para reafirmar, para mantener los socios, mantener la comunidad, los miembros de grupos, sacar las actividades raciales que sean incorporadas desde la misión. Y creo que este significado está enseñando eso y demostrando eso. Y al último, habían pedido para hacer el cambio de la resolución e incluir la información con poder atender los derechos del agua y que sea a salvo, que sea buena agua, limpia agua para tomar dentro de todo el estado de California, para todas las comunidades desaventajadas dentro de California. La siguiente presentación, por favor. Y con eso también tener revisiones que no han sido hechas en la resolución. El grupo se considera cada comentario muy bien y se aseguran de que usted sabe de que aunque si no estuviera bien alineado con la resolución, iba a ser algo de que se va a considerar y se va a pensar sobre eso. Y con eso, habiendo dicho eso, habían algunos comentarios que han sido pedidos de tomar acciones más allá de las habilidades de la tablera, y también comentarios, como lo habían dado, que en general no han sido alineados hacia las equidades raciales y con la misión de las tableras. Y habiendo dicho eso, esto pone bastante oportunidades de educación para el personal y para el público. Como las personas lo habían mencionado, todos estamos en diferentes lugares y esta es una jornada de vida, de sacar el racismo dentro del sistema y también de nosotros mismos. Y también hay bastante oportunidad para incluir comentarios hacia los planes de acción de futuro, el documento de FAQ y también la bibliografía, en lo cual Brittany va a hablar un poco más de eso. Y al último, el grupo se siente de que la revolución resultadas presenta lenguaje balanceado y le da a la tablera una fundación muy buena para moverse hacia adelante y continuar para trabajar con las equidades raciales. Y con eso, se lo voy a dar ahora a Brittany, a lo cual que ella va a cerrar la presentación. Muchas gracias. Soy yo de nuevo. Entonces, ahora que sigue, voy a cerrar la discusión. Ahora vamos a hablar con la discusión de la equidad racial. La siguiente presentación. El plan de acción y el proyecto son los dos proyectos que están en las primeras fases, mientras nuestro FAQ ya está puesto. La bibliografía ya ha sido completada y va a ser puesta, subida a lo más seguro al último del día de hoy, pero sí lo estamos subiendo al sitio web. El plan de acción y el proyecto de historia va a ser completado. La siguiente presentación, por favor. El plan de acción está en principio de las fases, ya está siendo llevado a cabo. También es para sacar los planes de acción hacia las resoluciones. El plan de acción es para la colaboración, la participación y la diversificación, el entrenamiento, identificar los fondos y los recursos y sacar el antirracismo del lugar de trabajo, y para mirar el antirracismo y para ver las equidades raciales dentro del trabajo. La siguiente presentación. Nuestro proyecto de historia habla de la historia de esta equidad racial mientras hemos hablado de las leyes que han tomado en California. Es nuestro tiempo de línea, las experiencias que ha sacado las resoluciones, lo que hemos pasado como junta, como tablera, y cosas que hemos pasado dentro del estado, los desafíos que hemos pasado y lo que hemos estado sacando esta relación y las cosas que lidian con la resolución. La siguiente presentación, por favor. Usted puede encontrar la resolución en nuestro sitio web que está listado aquí, y también en la FAQ. También la bibliografía va a estar disponible muy pronto, y usted continúe a buscar nuestras actualizaciones para los planes de acción y puede mirar el proyecto de historial también. La siguiente presentación, que es lo que estamos pidiendo hoy, estamos pidiendo a la tablera que lo haga como una prioridad, no solamente continuar las discusiones para actuar
hace nuestro trabajo para sacar residuos estructurales fuera de las tableras, para condenar el racismo. Entonces, como un grupo de equidad, recomendamos que la tablera adopte la equidad racial de la resolución del día de hoy. Muchas gracias, señorita Evans. Muchas gracias a todos los presentadores de la región. Les agradezco el trabajo increíble y el repaso. Él toma varios diferentes talentos, discusión, y puede ser algo muy cansado, y los esfuerzos, el tiempo y el hecho que están involucrados, lo que el grupo se ha puesto aquí. Estoy muy increíblemente agradecido porque ha sido una discusión muy difícil en una manera muy académica y especificada. Muchas gracias. Miembros de la tablera, ¿hay comentarios o preguntas antes de movernos hacia los comentarios del público? No lo sé, estoy esperando un poco a otras personas. Quería solamente dar las gracias de nuevo. Yo también estoy bastante orgullosa de ser parte de todo este trabajo. Yo sé que todos vamos a hablar sobre esto hacia el comentario público. Yo quería solamente preguntar o dar luz a algunas cosas como seguimiento. Y esto es algo en realidad para el personal. Entonces yo creo primariamente, yo sé, agradezco bastante la presentación por las regiones, hablando del nuevo término del trabajo que estoy haciendo y el trabajo muy concreto que continúan a trabajar, continúan a expandir. Y yo sé, usted sabe, yo sé que lo que estamos dando dirección hacia esta resolución es un plan de acción que viene siendo fundamental hacia los problemas con las tableras. Nos encantaría continuar a tomar. Yo sé que también aquí hay un pedido para las actualizaciones cada tercer mes. Nos encantaría sacar las actualizaciones acerca de las líneas de los programas estatales. Yo sé que bastantes regiones no habíamos podido pasar por todas las regiones, por todas las 9 regiones, y no podemos pasar por todo el trabajo en solamente una junta, pero solamente quería decir de qué tan ayudante es para escuchar y ver el trabajo concreto que estamos haciendo día a día, y cómo ha estado todo hacia al lado más fundamental a término de largo plazo y el plan de acción que estamos desarrollando. Y creo que también quiero reconocer de que mientras estamos haciendo cualquier decisión aquí en la tablera estatal, cada votación, cada decisión que hagamos, usted sabe, tenemos que estar examinando el trabajo de justicia para sacar esta resolución, cómo puede perpetuar o cómo quitar el racismo, sacar el racismo estructural, institucional, y cómo avanzar nuestros esfuerzos para las equidades raciales, la diversidad y la inclusión. Y como esto yo ya lo he visto, de que no hay asistencia financiera presentando, por ejemplo, solamente un ejemplo, usted sabe, he visto cómo es que son nuestros fondos. Últimamente ha sido distribuido, aún no está recientemente, hacia los últimos años. Yo creo que es algo increíblemente evidente para mirar eso como personas de decisión, mirarlo como dentro del personal, los temas que han sido traídos hacia la tablera para que esté incluido, para ayudarnos a entender eso mientras las decisiones que hagamos ahora acerca del plan de acción que estamos haciendo. Y ahora
Usted sabe, creo que similarmente tenemos un plan estratégico que está viniendo, que desarrollamos cada año. Mira, estamos mirando hacia adelante, hacia esto, para mirar la acción que estamos haciendo, lo que vamos a estar haciendo dentro de esta resolución, maneras si ya podemos mirar una manera de incorporarlo en cómo es que lo estamos haciendo, aunque seamos expandidos dentro de la sequía que nos está pidiendo que trabajemos rápidamente para no sacar iniciativas separadas, pero actualmente integrarlo en todo lo que ya estamos haciendo. Y de nuevo hemos visto al personal que ya están haciendo. Solamente quiero hablar sobre eso porque creo que ha sido un trabajo increíble que ya estamos haciendo. Es un ejemplo muy concreto de lo que ya estamos haciendo. Solamente quiero continuar de poder mirar esto y escuchar eso dentro de las tableras hacia el futuro, no solamente de esta resolución. Pero si tengo más preguntas, pero me voy a esperar ese comentario público. Muchas gracias, miembro. Le agradezco el énfasis de que no solamente con el cambio de clima que toca cada parte del programa y nos afecta el trabajo. Entonces, también la equidad racial, no solamente como un documento hacia el lado. Entonces, sí, le doy el apoyo con eso. Entonces, gracias. Otros miembros, colegas. Si nada viene hacia mente en este momento, ahora nos vamos hacia los comentaristas. Ahora, mirando esto, nos vamos hacia nuestro primer comentario, Mary Kay. Señorita Lauren, agradezco su paciencia. Yo sé que ha sido mediodía. Muchas gracias. Mis niños o los profesores, yo les había prometido de que yo voy a estar aquí para hablar, porque yo espero que nuestra familia están en la misma team. Y hay personas que, y quiero enseñar de que ella no está aquí, es una profesora. La equidad racial significa son las acciones que en la tabla esperan y Shasta, eso es lo que es. Eso se llama, ese es el primer paso, trabajando con el racismo institucional, manejamiento de los tribus hacia el parque. Ese es un tiempo de sanar y de movimiento. Estoy muy excitada para ver, yo creo, como una educadora hacia los programas de Pathmarker. Es como el conocimiento de kindergarten, cómo es que le estamos entrenando a los niños, cómo proteger el agua y después el poder apagar el agua después de que se lavan los dientes, no se tienen que bañar todos los días. Me encantan eso, pero al mismo tiempo mis abuelos y mi mamá, ellos habían hecho la colección de agua. Tengo que decir que eso me llena por todas estas diferentes ideas y al mismo tiempo tenemos que no mirar más de los zacates verdes en California. Punto. Eso es la diversidad donde ya tenemos en las organizaciones de zacate. Yo trabajo para Humboldt County Office de Educación y en esa área. Ya están haciendo ese trabajo, están haciendo estas organizaciones juntas. Entonces, no solamente está sobre ustedes, pero no solamente tener a alguien de que ayude en diferentes partes de la comunidad, ¿no? No solamente está todo sobre ustedes, y las personas ya le están pagando para que hagan trabajo de comunidad, dentro de la comunidad para equidad. Ellos no tienen agua limpia, no pueden tomarla. Han sido contaminados con los gases por las líneas de pipa que están por ahí. Es parte de proteger el agua, no solamente es pedirle hacia los actores que revisen y que se ocurre pasar, pero es parte de eso, las decisiones que han sido hechas, que ya han sido hechas, y dar priorización hacia las comunidades indígenas, el comanejamiento, sea dentro del parque del estado. Tenemos un parque acá en el estado, está manejamiento ahí, y hay diferentes personas con voces
en la tablera, y yo doy el apoyo a Regina, lo que había dicho, continuar a hacer esa prioridad constar y sasta, porque solamente voy a terminar con lo que hizo como educadora. Los niños que estaban ahí en el río, eso pasa mucho. Los adultos estaban ahí, los viejos estaban ahí, tenían miedo, lloraron, pensaban que el mundo se acababa, y hay gente que no están comiendo. Hubo un año donde los pescados ya estaban muy cortos. Las personas atrapan a los pescados, se los dan a los viejos, los pasan. Estamos muy arriba hacia las montañas. Es muy rural y es muy importante para que las personas compren comida, la ropa, para sacar el gas y para darle comida a los familiares. Da miedo, afecta a las comunidades enteras en donde ya hay altos niveles de los traumas, el suicidio está alto, la violencia doméstica. Entonces, los lugares en donde pueden subir sus espíritus afuera es cuando salen afuera hacia el río para su familia. Entonces, las comunidades opresadas son los hombres que no han podido proteger a sus mujeres por el racismo sistémico, por la supremacía blanca. Ellos pueden proveer para sus familias y pueden ser respetados. En veces hombres no pueden hacer eso, entonces las mujeres han tomado el papel de ser proveedor y buscar el respeto. Cuando las noticias salieron, voy a terminar con esto, cuando las noticias salieron de que se van a caer en el canal de Río, esa esperanza, un poco de esperanza en las cosas pequeñas son muy importantes para la salud mental que afecta a la comunidad, a la salud física. Los niños saben, los niños están mirando en lo que ustedes están haciendo, en lo que están haciendo en California, en montañas, en Coffey, en el río de Camas. Ellos están mirando. Entonces, ha habido victorias pequeñas de que podemos celebrar. Hemos tenido que decir, podemos hacerlo, podemos ayudar a participar solamente todos los días. Quizás nos dejar el agua corriendo, coleccionando el agua. Muchas familias coleccionan agua, pero ocupamos que todo. Y estoy tan feliz de mirar esta tablera. Gracias a todos que han contribuido. Tengo esperanza de bastantes personas diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Laurie, por su paciencia y, más importante, por sus contribuciones, lo que continúa y nuestras discusiones aquí en la tablera. Le agradezco y quiero que sepa que hay bastantes desafíos dentro de la comunidad, es muy difícil allá afuera y estamos aquí para ser socios hacia los problemas complejos, pero todos estamos aquí para hacer nuestra parte. Gracias por su tiempo, gracias por las contribuciones, señorita Laurie. Ahora me gustaría hablarle a Natalie Escobedo García. Va a seguir por otra persona después. Hola, ¿me pueden escuchar bien? Sí, la podemos escuchar. Muy buenas tardes, mi nombre es Natalie y estoy hablando parte del consejero de Leadership. Doy el apoyo para la resolución de equidad racial y mirar la tablera a lidiar con las equidades raciales. En la Policía de California le damos las gracias por reconocer las equidades raciales y que se han lidiado con estas inequidades. Estamos preocupación con mi orden que no ha sido requerida para que adopte la resolución, especialmente mirando el historial de que no se han involucrado con hasta las tasas. Y les sugerimos de que puedan lidiar, especialmente dando cómo estos derechos se van a convertir mientras California mira con la sequía y ahora con los derechos de agua dentro de esta industria y en la agricultura con los acuíferos y los usuarios domésticos, la mayoría, lo cual sirve en las comunidades. Si la tablera está de acuerdo, es crucial de que sea mirado inmediatamente. Estamos interesados en mirar cómo la tablera se van a tener responsables. Estoy mirando hacia adelante cómo la tablera va a tomar resolución. Para concluir mis comentarios,
Le damos el apoyo hasta la resolución de los cambios que recomendamos. Le doy gracias a la tablera para hablar de las equidades raciales dentro de la policía. Muchas gracias, señorita García. Le agradezco y por el involucramiento tan largo y para estar dentro de la comunidad. Estamos tratando de hacer todo lo que tengamos que hacer dentro del Estado. Le agradezco sus comentarios. Creo que Luis Flores, José Flores y Luis López no están correctamente aquí en la plataforma. Yo sé que hemos esperado bastante. Mis disculpas, entendido de que quizás tuvieron que bajar para otras cosas. Si están sobre el webcast y tiene que subirse hacia la plataforma de Zoom, podemos asegurarnos que pueda regresar. A la siguiente creo que tenemos a Emma Chirioni. No creo que ella está en la plataforma tampoco. La siguiente persona creo que está dentro de la plataforma. Muchas gracias, señorita Simpson. Hola. Mi nombre es Khan y yo soy de la Escuela de Leyes de UC. Muchas gracias por la oportunidad para comentar. Quiero comenzar de que la equidad racial revisada no enseña a las personas de color comunidades para tener el acceso a la agua limpia, mientras el proyecto se lidia con el historial de justicia y sacar el mapa para que eso se tenga que hacer. Van a parar cualquier acción hasta que los planes de acción salgan. En otras palabras, la resolución se mantiene como dirección hacia el personal para sacar un plan, para asegurar de que la tablera trabaja con eso, pero sin ningún otro mecanismo para implementar las guías de línea. Es solamente algo, una sugerencia de hacer algo. Desconecta dentro de las tableras y las comunidades que sirven. Esta desconexión es evidente por el manejamiento del agua subterránea. Es una representación de las comunidades desaventajadas dentro de las agencias de aguas que vienen siendo sostenibles y es un papel crucial. Por esta representación, que baja representación, no ha sido correctamente, en adición, 41 del GFP que han sido sometidas en el año 2020 mencionaron el derecho humano al agua y solamente uno sacaron para desarrollar un plan bastante de aquellos y para sacar otras líneas que literalmente y figurativamente habían hablado de eso, otras eficaces no han sacado notificaciones, otros planes o interpretaciones de servicios o el alcance para sacar en la accesibilidad. Mientras el proyecto promete sacar todo esto, no es evidente cómo la tablera lo va a hacer en un solo proceso, cómo la tablera se va a asegurar de sacar estos comentarios de esas comunidades. El parágrafo 11, en el número 12 del proyecto, les da todo un año para sacar un plan de acción de equidad racial, pero se ha sido reconocido por la sección código 101.6.3 sacado 2022, eso varía con los derechos humanos que está ocurriendo ahora. El tiempo de línea es muy despacio y no va a mejorar las líneas de personas indígenas como se ha adoptado. Otra cosa del estigma de la cuantificación y la locación. Bastantes están poniendo, pero no ha sido lidiado. Una cosa que que no ha sido sostenible. Ni siquiera la lidia con ese problema. Para concluir, la implementación de estigma es solamente un ejemplo de la desconexión de la tablera y de las comunidades a lo cual la tablera sirve. Si esto va a ser adoptado sin una manera de que le dé importancia por decir, eso no va a mejorar en las comunidades de personas de color y después van a castigar a la tablera. Entonces yo creo que la adopción solamente va a ser una intención buena, pero va a ser solamente un gesto. Gracias. Muchas gracias. Les agradezco sus comentarios. Y yo puedo tomar la crítica aquí. Parece que está buscando un plan de acción. Sin embargo, puedes saber de que estamos sacando bastante trabajo. No solamente estamos esperando el plan de acción, sino asegurar de que estamos involucrándonos y asegurar que estamos haciendo bastante. Un estigma viene siendo
algo muy complicado. No voy a poder hablar mucho sobre eso, pero creo que como miembro, Firestone había dicho aquí, solamente está dentro de nuestras decisiones al día. Esto puede ser subido como las necesidades importantes. Solamente agradezco su comentario bueno y siempre estamos aquí para asegurar de que estamos tratando de hacer lo más que podamos. Gracias. Ahora le hablo a Danny Merkley. Presidente Escobar, yo le he pedido que se desenmudado su micrófono, no lo ha hecho todavía. Ahí está. Ahí está. Perdón. No, no se preocupen. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, lo podemos escuchar. Perdón. Yo estaba en un restaurante con bastante ruido. Mis disculpas. Haciendo varias cosas a la vez, a lo cual yo había aprendido a hacer cuando he trabajado en la tablera hace años. Solamente tengo comentarios muy breves. Y actualmente ha sido algo resumido, creo que la página 11 en mi copia. 11D, como Danny. Y lo único que quiero preguntar es que la agricultura tenga un lugar en la tablera de personas interesadas, como había sido mencionado. Yo no fui capaz de escuchar bastante de la presentación antes de tiempo, entonces creo que eso sigue siendo pertinente. Y le doy el aplauso por haber agregado esto de algunos de los comentarios que usted había recibido hacia la resolución. Y con esto, solamente me doy las gracias por la oportunidad de comentar. Si termina mi lonche. Muchas gracias, señor Marco. Yo sé que hay bastante en la agenda y es un poco difícil de saber a qué hora es que usted va a llegar. Sigue estando involucrado. Su comentario, después vamos a mirarlo después y lo vamos a ver adicionalmente. Y entonces vamos a sacar en este pedido y en este cambio. Muchas gracias, señor Markley. Muchas gracias. Creo que el siguiente tenemos a Regina Chicazola. Chicazola. Sí, yo tengo como 5 páginas de notas que hemos hablado de esto y obviamente creo que usted escuchó el proceso. No estábamos capaces de involucrarnos bastante en ese proceso y mis disculpas por eso. Una de las razones por eso es porque estamos lidiando con la catástrofe que ha llegado de las matadas de pescados grandes y los incendios que pasaron este último año. Es algo que molesta, que no he escuchado de la región 5 o la número 1 en qué es lo que están haciendo con esto. California tiene la población más grande nativa en la nación, como 7% de los Estados Unidos viven en California. Y el agua en California siempre ha sido usada como una cosa que se usa para la infraestructura hacia la gente nativa. El sistema nativo fue hecha como un principio de la Junta para ayudar a los menores. Y de hecho, siguen estando en lugar. La mayoría de los recursos del agua también están donde hay las reservaciones más grandes y hay comunidades que están sufriendo por la pérdida de su comida tradicional y su agua limpia. Y no me siento que esa tablera ha sido muy buena en asegurarse de que las comunidades tengan una voz. Antes de que COVID tuvimos que manejar por lo menos 5 horas para llegar a cualquier junta, eso regional y a nivel estatal. Para la tablera para nuestra región, en el norte de la costa, una de las cosas que hicieron era enfocarse en el área de Santa Rosa. Tenemos agricultura grande, revolución que ha ocurrido durante el arroyo de Clamor. Smith River, no hay un TMDL que está en lugar y nuestras TMDLs han sido implementadas este año en el arroyo de Shasta. Creo que ha sido la primera vez que he escuchado que el TMDL ha llegado a estar bien y es porque la tablera al final tomó acción. Esto es
No estoy de acuerdo con la palabra que hablan con los derechos de agua. Usted sabe que California no tiene ninguno de los derechos. Parece que los tribus no se han quitado sus derechos de las aguas. La razón que California, los tribus tienen los derechos al agua y a pescar no es porque no los tienen, es porque el Estado los ignora. Entonces yo creo que eso es algo muy importante, un punto muy importante. También creo que es importante mirar a los cambios de las dietas, por lo cual la manera que estos recursos han sido tratados y porque la mayoría de las comunidades no han podido lidiar con eso. Los pueblos se están secando, se están quemando a la gente, ya no hay recursos de comida, hay suicidio alto, hay crisis. Y mientras los tribus son gobiernos, estos no son organizaciones comunidad, esos son gobiernos con su API. El EPA no tiene sus derechos del agua que están siendo lidiados. Tenemos que protestar o litigar la mayoría de las veces para ser escuchados en cualquier manera y eso es derecho para los tribus reconocidos como el Salmón de California, es lo mismo los miembros del tribal. Necesitamos el apoyo a esta resolución, claro. Eso es algo muy bueno que usted está pensando en hacer, pero lo que la región 5 y la región 1 están haciendo con eso, van a decidir bastante con eso porque ellos ignoran nuestras comunidades. Han ignorado nuestras comunidades recientemente. La tablera estatal también lo había hecho. Mientras eso estaba ocurriendo, estaban dejando que el salmón se muriera en nuestros arroyos. Por eso era que estábamos en crisis serio mientras todo esto ocurría. Entonces, con eso, solamente quiero decirle que espero de que las cosas se muevan de una manera mejor en el futuro. Espero que eso sea ayudante. Eso esté ocurriendo en lugares cuando es la manera que las tableras regionales lo habían discutido, porque no lo han hecho hasta este punto. Las tableras regionales no son diversos, no vienen hacia nuestras comunidades, no escuchan. Y la última cosa que quiero decir es, espero bastante de que también use esto para llamarle a otras agencias y que ustedes den permiso, por lo cual usted sabe si el departamento, usted sabe si el DWR viene con los pasillos de Delta o las reservas que han sido construidas que demandan la consultación activa o el consento. Entonces, ¿qué es lo que significa? Le están dando permiso a la autoridad con esas acciones. Entonces, yo espero en realidad de que usted use su autorización de permisos que le den con las agencias que también trabajan con ellos con actividades raciales. Y espero bastante de que los recursos de agua sean considerados y que los arroyos sean considerados y los recursos de comida en California sean considerados dentro de este proceso y que las comunidades rurales sean involucradas, no solamente las comunidades de la ciudad. Hay otras cosas que puedo decir y que espero estar dentro del tiempo. Gracias. Muchas gracias. Le agradezco los buenos comentarios y seguir involucrándose con esto. Estamos tratando de sacarlo lo más mejor que podamos aquí con la resolución de hacer trabajo continuado aquí después. Y debe saber, agradecemos su entrada y el sentir de que tiene que ser lidiado. Cuando hablamos de los derechos, no creo que estamos tratando de limitar los derechos tribales. Es de lo que sabemos de las reservas federales que han sido reconocidas, tienen que ser cuantificadas. Es parte del desafío que tenemos aquí, pero gracias, le agradezco sus comentarios. Perdón, puedo hacer la pregunta. Usted sabe que para el exento de que hay lenguajes especificados en ese problema, de que podamos cambiar mientras mantener el propósito, me encantaría escuchar eso. Quizás si pudiera, para lo que usted sea disponible. Muchas gracias, miembro. Si yo también pudiera agregar pues, los planes de acción, otros mecanismos, si usted escucha de alguno de otros
más adelante, no necesariamente hoy. Me gustaría escuchar cómo otras regiones lo están arreglando. ¿Qué tipos de acción ya han sido tomados? Gracias. Muchas gracias, miembro. Y buen pedido. Gracias también. Bien. Vamos a movernos hacia adelante, hacia nuestro siguiente comentarista. Muy buenas tardes. Presidente Esquivel y miembros de la tablera. La injusticia ambiental dentro de la proyección del trabajo duro por el personal para crear las acciones raciales. Le damos el aplauso a los procedimientos que están puestos en lugar para dar el apoyo y para hacer más fuerte el trabajo dentro de las tableras. Le damos el apoyo como resolución, como un paso hacia adelante. Para la evaluación también damos el apoyo hecho por Doug y Regina Chicazola, porque ellos han dicho cómo debería ser puesta la resolución. Estamos preocupados de la implementación. No es equitable. No puede ser hecho como fraude, como negociaciones de acuerdos voluntarios, como intereses económicos que han sido beneficiados del status quo, que viene siendo los expuestos de las aguas tributarias que han sido excesivas, nunca han sido hacer llegar a las comunidades de desventaja para compartir el agua. Eso no es un comentario o una vista política. Así los tribus no pueden tener la entrada en cómo el agua vaya a ser manejada mientras está en la mesa. Eso es un hecho. Bucket Delta, las comunidades de las aguas de cobertura son desproporcionadas con la contaminación. Se están cayendo en donde uno puede pescar las aguas, la agua potable, las aguas subterráneas, de lo cual se lleva a cabo con el agua y el aire de contaminantes. La continuación y la extensión del racismo que ha sido crecido dentro del sistema del agua por la genocida de americana nativa, dentro de las leyes que han metido a las personas de color con ser dueños de la representación del agua. No hay separación y exclusión de lo que es justo. Es como una declaración de póliza y si no, va a ser aplicado para moverse hacia adelante como un plan de danza para proteger la justicia ambiental, a lo cual hace un traidor de porcentaje de la región de danza que no va a traer una póliza buena para cambio. Esperamos a que la tablera va a poner en acción hacia las palabras de esta resolución para aplicar hacia el manejamiento de danza y las aguas equitables para todas las justicias ambientales dentro del Estado. Hacer las reglas y los pólizas procedimientos dentro de los procesos son esenciales. Escuché hoy de que esa es la dirección que se quiere mover hacia adelante. Creemos de que se tiene que incluir moviéndose hacia adelante con un plan de danza que trae a todos a la mesa. Le damos las gracias por la oportunidad para comentar. Muchas gracias. Le agradezco sus comentarios buenos hoy y al igual su involucramiento. Voy a poner en la nota a las personas. Parece que hay otros 8 comentaristas que siguen. Vamos a llegar a la 1 de la tarde, parece. Me gustaría pasar a todos los comentaristas antes de pasar hacia el 11, pero solamente que eso quizás nos puede traerse a la 1:30. Alrededor vamos a hacer eso. No quiero algunas personas que se sigan hacia adelante por el lunch que quieran comentar. La siguiente, me gustaría hablarle a Dean. Hola, aquí está Jean Tuneni. Yo soy la de Santa Clara. Somos tribus de la Sierra Oeste. Nuestra tierra está en Mono Lake. Y esa tribu, les agradecemos esta oportunidad para hablar de la tablera y en el apoyo de las equidades raciales dentro de esta resolución. Las pólizas y las leyes han sido acumulativas y devastante con nuestras personas que se ha pasado sobre las generaciones. Sabemos de que las personas
originales en esa área los conocemos y sobre el tiempo hemos perdido tierras, hemos perdido agua. Ahora somos un tribu que federalmente no somos reconocidos, no tenemos tierra, no tenemos agua. Para aquellas personas pequeñas que han subido sus cabinas en la tierra han sido considerados squatters, que es un término de personas que están solamente puestas ahí. Y es una manera de caso de las policías de racismo, ignorando a nuestras personas que han sido resultado en algo reverso, que hemos sido los dueños de las tierras y de las aguas, pero básicamente que no tenemos nada en este tiempo. Esos impactos no solamente han sido relacionados hacia el agua, son interrelacionados. Por ejemplo, está la región de Mono Lake. Tenemos bastante agua que ha salido de nuestras tierras para LADWP en Los Ángeles, y esas expuestas de agua que han sido combinadas con el cambio de clima y la reducida precipitación ha doblado nuestro efecto con nuestras personas. Hemos visto que los niveles del agua se han bajado del lago de Mono y esto saca las camas de alcalina y esas partículas se han puesto hacia los aires y es de daños en nuestras personas y otras comunidades dentro de esa región, y esta calidad de agua viola los estándares de California. No solamente es desafortunado hechos en el pasado que nos ha traído a lo que estamos ahora, pero ahora son impactos que siguen y sin ser considerados. Es solamente algo que no tenemos el poder para lidiar como personas, y tenemos esperanza de que esta resolución va a ser el comienzo de poder trabajar colaborativamente para encontrar respuestas, soluciones a cosas que han tomado lugar en nuestro lugar. Y es una cosa mirar hacia atrás y decir, ese era un capítulo oscuro en nuestra historia como Estado. Pero si no lidiamos con ese historial oscura, esas razas, esas pólizas, las leyes, lo que estamos haciendo el día de hoy como personas, como sociedad, que estamos dejando esas pólizas de racismo que continúen hacia el presente y el futuro. Creo que eso es algo que todos no queremos. Creo que nuestra tribu está sugiriendo la tablera de que dé la votación para dar la aprobación hacia la resolución y para mirarse hacia adelante, para trabajar con la tablera en cualquier capacidad que podamos hacerlo, para asegurar de que todos tengan una silla hacia la mesa y para poder movernos hacia adelante. Muchas gracias, presidente, por dejarme compartir ahora. Muchas gracias, señor Tony, por su tiempo y por mantenerse en este día para dar su perspectiva criticante el día de hoy, su voz. Le agradezco su involucramiento el día de hoy. Gracias. El siguiente tenemos a Jacob Villa Gómez. Muy buenas tardes. ¿Lo pueden escuchar bien? Sí, sí, lo podemos escuchar. Buenas tardes. Bien, perfecto. Miembros, mi nombre es Jacob Diego. Yo soy director del estado del gobierno. Estoy en la ciudad de Finger. Haber tenido anteriormente como director del distrito Melissa Hurtado. Yo sé de que bastantes comunidades han visto a este cuerpo como audiencia para el apoyo para el agua, la infraestructura y las necesidades y la asistencia técnica, mientras la resolución es un paso hacia las áreas rurales de equidad. También les recomendamos que adopten el lenguaje para cómo se va a dar el agua a resolución con la verde infraestructura y el apoyo. Y no mucho ha ocurrido durante la comunidad en las áreas rurales, pero con el cumplimiento del estigma estamos buscando que esté bajo estos proyectos, bajo el proyecto de infraestructura verde. Estamos esperando los cambios técnicos, las comunidades de color que tengan la capacidad de seguir las
los proyectos de recarga de agua. Esos son los comentarios que tengo el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, señor Díaz Gómez. Agradezco los comentarios, la consideración en la discusión. Gracias. Vicepresidente, solamente quiero asegurarme de que sí tenemos ese lenguaje. Yo sé que yo he recibido el lenguaje y estoy interesada en hacer esos comentarios sobre el apoyo. Creo que sería de ayuda para tener ese lenguaje. Sí, no creo que lo haya recibido, vicepresidente. Entonces, sí. Y la secretaria de la tablera puede mandarlo a alguien más si lo quiere. O si apropiadamente puede evaluar los cambios que han sido pedidos. Va a ser de ayuda. Yo voy a mandar a la señorita Thompson. Muchas gracias. Ahora tenemos a Michael Rodríguez. Señor Rodríguez, usted sería invitado a desmudar. Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Pudiera yo tomar agua de su pozo? Es un poema por Michelle Rodríguez. El agua es vida, agua es creación, agua es creatividad, agua es abundancia, el punto de vista. El agua es cara, el agua se acaba, el agua es dado puesta a otro lugar, el agua ha sido condenada. Perspectivas. ¿En dónde está mi agua? Mi agua ya está desaparecido, está con contaminantes. Mi agua no es mi agua. Para que lo sepa California, mi agua es para mi Starbucks, mi agua es para mis zacates, para mi leche de almendras, mi agua es para su línea de abajo, el mundo. Este fue el término, perdón, no he terminado. Julio 7 del año 2077, mi línea al último. Su agua, usted quiere decir su vida. Y todo eso hacia la creatividad, la creación y la abundancia. ¿Por qué? Porque el agua se está acabando, ¿usted ve? Estamos todavía en sequía, miren alrededor. Se está terminando el mundo y yo tengo uno de los últimos pozos en este valle. Escuche, antes en mi niñez teníamos ciudades, electricidad, el agua buena, la vida era buena, especialmente para bastantes personas como yo, con bastante dinero y poder. Nos podíamos subir hacia adelante, después nos la quitaban para usar otros desarrollos comerciales de casas nuevas, canales, en lugares de personas interesadas, pero estábamos mal. Usted sabe, esta es la primera vez más de 65 millones de años donde no ha habido agua. California tenía sus arroyos muy grandes, muy buenas, por bastantes de años. Las montañas, las sierras tenían bastantes aguas de fluido, teniendo un lago bastante grande que se llamaba Coffey. Después se comenzó a caer para la bahía de San Francisco y después decía que había una isla que habían aprendido a cómo coexistir con la madre naturaleza, respetando la naturaleza. Y había 10 millones con otros arroyos que han sido ancianos como Lake Coffey, Lake Buena Vista y Kern Lake. Obviamente estos nombres son coloniales, pero sí tengo el interés de querer saber cómo las primeras personas le habían llamado, pero mis 4 padres de esa zona, ellos dieron, sacaron de sus recursos y yo no lo sabía mejor antes, pero en menos de 200 años miramos de la manera de cómo matar todas las especies, todas las aguas, las secamos. Yo estoy seguro que no estamos muy atrasados. De nuevo, miren alrededor de ustedes, ¿qué es lo que ven? Estas tierras no producen industrias de 1 billón. Yo nací en el 2021, pero no se comenzaron las cosas mal hasta 2050, pero todos los señas estaban ahí, pero no habíamos escuchado. Yo sé de que esto es algo que deberíamos de haber aprendido, pero yo creo de que esto pudiéramos ver pasado si hubiéramos estudiado el historial del humano objetivamente y criticante, pero no. Estábamos muy confortables, siendo ricos,
para no mirar la realidad y no escuchar a las personas gritando por ayuda y la coexistencia de los humanos y la madre naturaleza. Entonces, no he cambiado bastante. Es lo que es. Entonces, no. Entonces, usted no puede tomar de mi pozo, niño. Tiempo de vista, la perspectiva y las cosas que siguen. Si esas cosas no cambian, los resultados no van a cambiar. Ahí estoy ahí. Hola, tablera, yo estoy aquí de acuerdo hacia Riverbed, que se está seca en Bakersfield, California. Esta es mi opinión de que la manera que tratamos las tierras es como tratamos los cuerpos y todos los días estoy capaz de mirar cada río seco durante Bakersfield. Este es un problema racial. Este es la injusticia del ambiente en una escala grande. Esta es la genocidia del ambiente, es como lo miro. Muchas gracias, señor Rodríguez. No he terminado. Quiero traer la atención para la agenda número 5, proveer el acceso equitable para el agua limpia, saludable y otros beneficios del agua y otros servicios para dar el apoyo de sanitación, la colección del agua sucia y el tratamiento y el reuso de las aguas de cobertura, déjenme repetir, y las aguas saludables de aguas de cobertura. Le hablo de la tablera a los miembros de que urgentemente consideren la pregunta. Las aguas de cobertura son saludables cuando ha sido manufacturado para que sea seco. Las zapatos en la tierra hablan más fuerte que las acciones, más fuerte que las palabras, para hacer el trabajo más bueno al nivel de los estatales. Las personas no lo ven de esa manera, yo no lo veo de esa manera, no en mi lado. Este es un problema racial, este es injusticia ambiental en una escala grande. Esto es la genocida del ambiente. Gracias. Gracias, señor Rodríguez, y mis disculpas por haber interrumpido. Y le agradezco el uso de poeta. Los manatíes son cosas importantes de todo este trabajo. Le agradezco todos sus comentarios. Si puede someter eso escrito para su pedido de cambio de lenguaje, más fácilmente podemos tomarlo en consideración aquí. Pero si no, yo he tomado nota también. Gracias, le agradezco bastante. Gracias. Al siguiente tenemos a Cristal González. Aquí está. Hola a todos. Muy buenas tardes a todos. Presidente Estival y a todos los miembros. Mi nombre es Cristal González y estoy de parte de Limpieza de Acción. También para todos los comentarios, le agradezco hacia la manera que ha dado lo que dijeron. Pero sin embargo, quiero agradecer todo el trabajo para desarrollar la resolución y muchas gracias al grupo de equidad y aquellos que están desarrollando esto, porque yo estoy de acuerdo, no es como para tener creo que es una de las cosas en realidad. Estoy lidiando con el contexto para manejar las prácticas y las inequidades, las exclusiones, el acceso, protección para las comunidades indígenas de color. Yo sé que estaré de acuerdo con las acciones mientras todo ha sido importante. Hay maneras fáciles que de lo que se puede decir puede ser integrado y ser hecho ahora y ser un plan estratégico en todas las partes de los programas en diferentes maneras posibles. Pero si me puede dar un momento, por favor. Sometimos una carta de comentario en repasar las resoluciones. Le agradecemos eso para incorporar esas recomendaciones específicamente en la capacidad
En realidad estábamos empujando para la transparencia, para el desarrollo de plan y los planes de acción, y también asegurar el acceso, más involucramiento a lo que es accesible, en donde todos puedan entender. Y también quiero saber de que dentro de nuestra carta hemos mencionado, dando los números de las decisiones hechas por la tablera y cómo se impacta bastante comunidades. Nos sentimos fuertemente de que es esencial para el éxito de este esfuerzo. Fui agradada de haber escuchado con los términos lo que están tratando de hacer para avanzar la equidad de las aguas, de la equidad racial, para que la tablera, como otros comentaristas habían mencionado, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que no va a ocurrir. Y mantener a las personas que tengan el poder, personas que tengan la responsabilidad para las comunidades. Y entonces con eso, sí, estoy bien con adoptar la resolución para continuar con el proceso y dar el apoyo al desarrollo y mirar con el proyecto de las historias. Y de nuevo haber visto todos estos esfuerzos y ver el cambio que va a ser hecho con el trabajo corriente que se está involucrando. Yo me siento con la confianza de que eso es lo que vamos a ver. No solamente vamos a esperar con esos planes de acción que sean desarrollados y que solamente sean compartidos. Gracias a todos por todo el trabajo. Y de nuevo, sí, no es fácil, pero yo sé que ahí está el comité de elevación. Muchas gracias a todos. Ahí lo dejo. Muchas gracias por su tiempo y sus comentarios, señorita González, hacia largo plazo con este esfuerzo y bastante otros. Muchas gracias. Le agradezco por el tiempo y el esfuerzo en proveer este comentario aquí. Ahora lo siguiente le hablo a Deirdre Hawthorne. Señorita Hawthorne, no la podemos escuchar, pero sí está enmudada su micrófono. Si le puede oprimir hacia lo que tiene el icono ahí, parece que tenga otro micrófono, parece que no tenía el correcto seleccionado. Específicamente parece que usted había llamado en adición hacia juntarse con su computadora. Tenemos una línea conectada con su Zoom al igual. Todavía no lo puedo escuchar, desafortunadamente. Ahora, señorita Hawthorne, parece que se ha conexionado. Le vamos a dar la oportunidad de usar el micrófono de sus computadoras. ¿Me pueden escuchar ahora? Sí, la podemos escuchar. Gracias. Le agradecemos su paciencia. Primariamente, le quiero dar las gracias y los miembros de la tablera por haberme dejado hablar. Mi nombre es Deirdre Hawthorne. Hawthorn. Soy artista. Estoy en Bakersfield, de California. Soy consejera de vida. Estoy muy activa en mi comunidad. Lo que quiero hablar de primero, yo nací en Pennsylvania, de Pittsburgh. Ahí teníamos 3 arroyos. Era River Stadium y en los arroyos alrededor se puede imaginar no tener esos arroyos, todo se caería para abajo. Y después fui al colegio hacia la Universidad de Memphis, en Memphis. Usted se puede imaginarse si el arroyo ya no estuviera ahí, desde Mississippi, si ya no estuviera de Memphis, Tennessee, o de Arkansas, o de todos los lugares en donde fluye, en donde se decide irse solamente para agricultura o solamente necesidades. Si usted piensa ahora, yo estoy aquí para hablar de las equidades raciales y la injusticia racial. El arroyo de Kern, que sea seco, es una equidad racial. Kern River de Bakersfield, el agua no fluye
hacia Bakersfield. Y quiero traer la atención al hecho de que las personas de color no tienen el acceso de las recreaciones de agua o las aguas de cobertura. Tiene un impacto negativo al ambiente. El agua no ha sido compartida proporcionadamente. Están pasando el agua, poniendo constreños dentro de la comunidad. No hay acceso hacia el agua. No nos va a poder pescar. Si usted se puede imaginar, nunca haber experimentado pescar. Nunca pescar, nunca nadar, nunca va a meter sus pies hacia el agua. El niño nunca va a poder pasar las piedras hacia el agua. Nunca va a tener experiencia del arroyo. Pero Dios puso un arroyo ahí y no lo hemos podido experimentar. Es la razón que estoy diciendo eso. Es por lo cual haber sido nacido en donde nací, en donde yo podía llegar hacia los arroyos, estos niños no van a poder hacer eso. No van a poder llegar a Pismo, no van a tener carro, no tienen albercas en sus lugares donde viven. Van a tener impactos al ambiente que les va a afectar a su vida porque va a estar seco, no va a haber arroyo. Ningún arroyo va a ser negativamente impactado con las personas de color, porque yo he caminado a las camas de agua pasada fin de semana. Pasé por ahí y eso me quebró. Yo quería ir a caminar por ahí, pero no podía, pero era porque estaba seco, porque no había lluvia, no era porque la ciudad o porque el estado estaba divertiendo el agua, porque el agua no podía pasar. Entonces solamente quiero que ustedes se enteren de la resolución de dar el apoyo. Muchas gracias. Le agradezco sus comentarios. ¿Todavía está en la plataforma? Sí, lo está. ¿Y todavía la enseña en vivo? Bien. Señorita Hawthorne, muchas gracias. Y fue su conclusión de comentarios. Le agradezco su involucramiento y sus comentarios el día de hoy. Muchas gracias por su advocacia. Ahora tenemos a Delia Domínguez. ¿Me pueden escuchar? Sí, la podemos escuchar. Muy buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Es imposible. Muchas gracias por tenerme en esta junta. Es la primera vez que estoy hablando con ustedes. De nuevo, mi nombre es Domínguez. Yo fui nacida en... Mis disculpas, señorita Domínguez. No parece que está pasando bien, que tiene problema técnico. Si quiere apagarlo, vuelve a subir. Ahí está mejor. ¿Me puede escuchar? Yo vivo en 2 casas. Estoy trabajando y estoy retirada a cerca de 36 años y 9 meses trabajando con esto. Mis papás están en Bakersfield, en la casa de mis papás. Es una casa muy importante para mí. Y en los lugares de Bakersfield es donde todas las personas indígenas estaban atendiendo. Mi abuelo y su hermano eran personas que habían asignado ese lugar en la reservación de Indiana por todo el arroyo de Kern. Estaba corrientemente por todo el valle y las montañas fueron quitadas.
por los títulos legales de la propiedad. Que han sido contactados con 18 personas de las personas más viejas nativos. Anteriormente para las personas del área. Mi abuela era María. Ella había crecido y voy a leer de su deposición un poco aquí. Dice que yo soy María. En el tiempo de mi niñez. Ellos habían usado toda la tierra. Empezando a la boca del lado del cañón del arroyo, había una caída de agua y ese era un pueblo de agua caída. Va a ser vendido por el Departamento de Energía. Sin alcance, y nuestra preocupación era en todos los pueblos. Y entonces hay un camino para vida y entonces en los años más recientes de los 2000 habíamos caminado por el parque de la playa desde Cal State y habíamos cruzado todos los árboles. Toda la vegetación estaba seca. Mi lugar favorito en donde pasar por Kern. Esas decisiones no fueron tomadas hacia cuenta del pescado, el acceso de la religión y el sitio sagrado.
Todas las plantas y la cosa triste es de que no ha sido bastante. Para las aguas en las cuales las personas están pasando por ahí y les hace falta, proveído de que haya agua y esperar de que algún día el agua limpia esté puesta para que todos se puedan divertir ahí para la bahía de San Francisco. Sin obstrucciones, pero gracias por su paciencia y por haber escuchado. Es un lugar muy especial, es un arroyo de vida. Voy a hacer lo mejor. Muchas gracias, señorita Domínguez. Le agradezco por haber tomado su tiempo y compartir su voz, la experiencia y la historia aquí con la tablera. Gracias por su tiempo. Le agradezco, gracias. El siguiente tengo a Rose Nelson, que después va a seguir por Eric Poliana, y creo que eso termina los comentarios en este punto. Muy bien en verla de nuevo. Buenas tardes. Hola a todos, mi nombre es Rose Nelson, soy educadora, directora. Estoy juntándome con ustedes con Zydeco de la Tierra de Mono Lake. Es un lago muy hermoso que está fuera de mi ventanilla y estoy muy agradecida de estar aquí. Gracias a señorita Evans, señorita Chan y los miembros de la tablera por abrir esta conversación con los datos importantes, el historial importante por el progreso que está ocurriendo durante nuestro estado. Le quiero dar las gracias a la tablera y los commendo por tomar los pasos, por darse cuenta con el racismo en institucionalidad para dar ese antirracismo. Yo sé que esas conversaciones y esas examinaciones a sí mismas son difíciles y sabemos que es algo a ser más equitable y más saludable. Como la resolución lo declara, tenemos altos niveles de contaminación de las aguas potables. Somos más susceptibles hacia el cambio de clima aquí en California. Creo que como los humanos, seres humanos, nos merecemos algo mejor. Las equidades raciales, la resolución, y es algo excitante, un paso excitante hacia el agua equitable del acceso. Muchas gracias por todo el tiempo, la consideración dentro de la creación y como ha sido declarado el día de hoy acerca de los comentarios, es un progreso que sigue y estoy excitada de poder seguirlo mirando, que sea implementado apropiadamente. Estamos lidiando con tiempos inseguros donde el tiempo de clima ya no está tocando la puerta, solamente se está moviendo hacia adelante. Estamos pasando por aguas que no son conocidas y con más personas diversificadas, con más experiencia que den su entrada de problemas y conversaciones con el aspecto moviéndonos hacia adelante con los tribus de California nativos. También el conocimiento ecológico y el manejamiento de las tierras y los derechos culturales. Un miembro recientemente había dicho, de acuerdo, para moverse hacia adelante tenemos que mirar hacia atrás, y eso resonó conmigo y espero de que resone con ustedes al igual. Aquí en Mono Lake está un tribu de Connecticut y en otros que habían comentado que están tratando de avanzar los beneficios de Mono Lake. Esta designación va a ser reconocida con el control y la importancia que han pasado por las décadas con la destrucción ecológica. Esta es una cosa positiva local que enseña cómo es que estamos abriendo estas conversaciones ecológicas que puede ayudar hacia los lugares de agua. Estamos agradecidos y honrados para sacar los usos beneficiarios del tribal. De nuevo, reconociendo lo difícil, es trabajo difícil
nuestra organización está trabajando por estas batallas al igual. Y yo sigo aprendiendo más, tengo más que aprender. Yo sé que el ecosistema trabaja mejor cuando hay diversidad y hay balance. Y estoy feliz de estar en apoyo. Les urjo de que consideren con los comentarios del día de hoy, para la ayuda de todas las personas de California y todos los lugares de agua. Muchas gracias por todo su tiempo. Muchas gracias, señorita Nelson. Le agradezco. Yo sé que ha sido un día muy largo. Le agradezco su paciencia en proveer su buen comentario al día de hoy. Entonces le agradecemos. Muchas gracias. Al último, tenemos a Eric Oriana. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, presidente y miembros. Eric Oriana, acerca de la comunidad del agua de Centro. Antes de comenzar con mis comentarios aquí, yo quería dar el apoyo para algunos de los comentarios para aquellas personas que han dado el apoyo de Kern River. Como residente de Bakersfield, definitivamente me agrada el arroyo de Kern. Me gustaría mirar otras generaciones que disfruten de eso como yo lo hice al igual, pero antes de mi comentario anterior, yo quería comentar a la tablera y al personal por su trabajo por mirar la equidad de racismo como prioridad, como otras agencias del Estado están haciendo para aliviar las disparidades raciales. Es un paso muy grande para adelante para este Estado, para reconocer el colonialismo, el racismo sistémico hacia las personas de color y indígenas, específicamente en las equidades raciales. Es absolutamente necesario para este Estado que lidie con las disparidades del agua de tomar para las comunidades de bajos recursos, al igual como planes de acción determinan cómo subir la involucrabilidad de la comunidad y la transparencia, lo cual los dos son cruciales para cerrar las disparidades raciales y más encontrar las resoluciones en cómo los gobiernos locales van a seguir y cómo las personas en esa tierra van a seguir subiendo con la justicia de los derechos de agua, con el colonialismo y la supremacía, con todas las personas de comunidades, de personas de color que han sido discriminadas con el poder de blanco. Este historial es absolutamente necesario porque miramos como las comunidades de latinos, a lo cual son varios descendientes de indígenas, han sido quitados del sistema de agua que quitan los incentivos. La mayoría de las personas blancas de las granjas, en adición, la industria de los granjeros, la mayoría de los trabajadores son latinos indocumentados y que tienen la paga más baja. Y para cerrar, le damos el aplauso para esta resolución y damos el apoyo a esta tablera para esos principiantes en esta resolución. Miramos los principiantes, los valores, el expreso que han sido evidentes para asegurar de que este manejamiento de agua equitablemente que sea protegida y fuera de contaminantes. Le estamos mirando hacia adelante para dar el apoyo con este trabajo para la equidad racial. Gracias. Muchas gracias, señora Ariana. Le agradecemos por su paciencia al igual y sus comentarios. Gracias. Eso cierra nuestros comentaristas. Entonces yo sé de que está el lenguaje que ha dado de apoyo de Citrus Mutual, creo que está aquí en nuestra caja. Yo sé que el miembro de Firestone también ha pedido en relación quizás alrededor del lenguaje, de los derechos de agua, asegurar de que no hay límite, que no hay efecto de la manera en cómo hemos enlistado o sacar los números, y también tratando de pensar para mirar con otros miembros si quieren hablar ahora, otros cambios, otros ajustes que quieran mirar, podemos dejarlo con las personas para sacar un cambio completo, si pueden decirlo de esa manera, mirarlo individualmente, si estamos bien de acuerdo y para si tenemos consenso. Quisiera sacar todo eso en la tablera antes de pasar hacia nuestro lonche de 30 minutos para tener una discusión después pasar hacia adelante para tener si hay un consenso en general y podemos tomarlo y seguirlo.
pero cualquier cosa, yo sé que hay dos cosas más grandes, pero me recuerdo el miembro McGuire sí había pedido por un cambio potencial, por lo menos en el plan de acción y hacer llamadas, creo que era la tablera regional en reportar eso. El miembro Morgan, por favor. Muchas gracias, presidente. Creo que también había pedido para agregar las coberturas de agua saludables para resolver 6. Sí, gracias. Creo que eso era. Gracias. Un segundo. ¿Puede decir eso de nuevo, miembro Morgan? Sí. Para resolver el número 6, creo que señor Rodríguez había pedido agregar las coberturas de aguas saludables. Yo estoy en apoyo para eso, para agregarlo al lenguaje. Sí, yo también tengo el apoyo para eso. Eso sería uno de los cambios y alguna otra cosa, otras cosas que le gustaría subir hacia adelante antes de pasar al lonche. Yo sí tenía una cosa. Yo había pasado hacia adelante y mis disculpas, pero yo lo había mandado alrededor a la última noche anterior, pero creo que para la señorita Sobek, pero creo que se habría caído quizás por las brechas. Creo que le debería de tener ya el lenguaje de que Citrus Mutual estaba circulando, de que sí hay una opción y yo estoy en parte con el miembro Firestone de que teníamos algo de diálogo. Solamente quería indicar de que una de las opciones era incluir algo de lo que íbamos a guardar o del agua subterránea, como reemplazarlo. Yo tengo en la confianza de con el siguiente enfoque, porque ese es el enfoque con el lenguaje existente. Mientras usted pasa por el documento, si usted puede buscar por esas dos opciones y yo sería la persona recomendando la segunda opción que ha sido proveída. Sí, muchas gracias, vicepresidente. ¿Alguna discusión antes de pasarnos hacia el lonche de 30 minutos? Bien, muchas gracias a todos. Ha sido un largo día, muy buena discusión en este tema. Nos vamos a tomar nuestro lonche de 30 minutos. Podemos regresar a las 2 o a las 2:05. Vamos a decir a las 2:05 para tener un lonche completo. Y déjeme saber, señor Lawfer, o si hay otra dirección que sea de ayuda de nosotros, o creo que eso ha sido algo de los cambios pequeños. Creo que todo el personal ha tenido todo, pero si cualquier persona ocupa hablar de algo, sí lo debería de hacer ahora. Bien. No he escuchado a nadie, entonces ahora vamos a tomar nuestro lonche de 30 minutos. Regresamos a las 2:05. Muchas gracias a todos para la buena discusión y la contribución. Vamos a regresar para la votación en 30 minutos. Gracias.
Hola a todos, parece que ocupan unas personas 15 minutos. Entonces vamos a regresar en unos 15 minutos más, donde regresamos a las 2:20. Gracias.
Bien, muchas gracias a todos por el tiempo extra. Ahora estamos listos para regresar con el tema número 5. Señorita Sobek, muchas gracias, presidente. Hemos tomado las sugerencias que le hice a los miembros de la tablera. La señorita Craig Winner va a hablar sobre los cambios. Y sí quería reconocer de que Craig Winner, ella ha sido la gerente de proyecto para tratar de incorporar todos los pedazos que han sido movidos. Ha sido un grupo muy grande, pero ella nos mantuvo todos juntos en esto, entonces sería justo de que ella nos ayude a caminar por los últimos cambios que han sido hechos aquí, entonces se lo voy a pasar ahora a ella para caminar sobre el documento con los cambios. Ahora a usted, muchas gracias a las dos y muy bien en mirarla hoy. Sí, claro, igual a usted. Bien, entonces vamos a ver, entonces para comenzar, nosotros hemos puesto los cambios en azul que están subrayados y donde ven en el texto. Entonces, si usted baja para abajo la pantalla por la página entre medio de la 1 y 2, creo que ayudaría también si hace la pantalla un poco más grande para que las personas lo puedan ver más mejor. Muchas gracias, le agradezco. Bien. Entonces, esto es lo que debería de ser el número 4. Entonces, solamente voy a leer la última oración aquí. Este es el cambio como fue propuesto por Calcitrus y después el apoyo de IDDOMO. Entonces, lo que hemos agregado a la oración es de que varias de esas comunidades les hace falta el acceso para los parques, las áreas abiertas, las infraestructuras para proveer el nuevo texto, por ejemplo, coma, el fluido de protección, coma, strike-through y también el tratamiento del agua, el coma, y la adición del recargo de las aguas subterráneas y el reemplacer del agua. El siguiente cambio está en la página 4, en donde 7B. De nuevo, no voy a leer todo el texto, solamente los cambios en la oración, comenzando con las historiales de la tierra, las promesas quebradas hacia los derechos de acuerdos, coma las fallas, reconocer los derechos reservados federales. Eso fue el texto adicional y eso fue de la señorita Chichizola, dándole apoyo por Firestone y Diodomo. El siguiente cambio está en el 4, entonces va a bajar hacia la página 10. Va a ser resuelto el número 5, son cambiados recomendados por Calcitrus. Hemos agregado degradados los acuíferos y las aguas de superficie y entonces va a ser resuelto el número 6. Esto fue la sugerencia del señor Rodríguez para dar acomodación hacia las coberturas de agua para dar los cambios. La tablera se comete para expandir la implementación y los efectos desproporcionados y las condiciones hidráulicas con las personas de color, los indígenas, priorizando el color para el derecho del agua limpia y accesible y con la sanitación sostenible, manejamiento y el cambio gramático y protección de las aguas subterráneas, como la adición del agua sana de las aguas de cobertura y hemos quitado facilitar la gramática que da el acceso a la agua superficie del apoyo de sustancia. Y el último cambio es, si usted ve hacia abajo que fue resuelto el 11G, este fue el pedido por el miembro Firestone y McGuire para las actualizaciones periódicas. Es el 211G que hemos agregado. Va a proveer las actualizaciones para el desarrollamiento de implementación del plan cada trimestre
hacia las divisiones y las oficinas como sea apropiado. Ese fue el extent de los cambios de lo que hemos emitido. Si me ha faltado algo, usted ha hecho muy bien trabajo, hizo los cambios con el documento, muy buen el trabajo. Esos son los refinamientos capturados muy bien, que lo he escuchado con las personas interesadas, y lo más importante, muy buen trabajo hecho. Fue muy bien incorporado, no tengo adición, no tengo ningún problema, pero voy a ver si mis colegas tienen pensamientos adicionales o comentarios. Y no hemos escuchado nada, entonces estoy abierto para moción. Quizás antes de hacer la moción pudiéramos tener algo de discusión antes de que no solamente estamos, sí, claro, por favor. Creo de que el lenguaje se ve muy bien y quiero asegurarme de que sí lo pasamos, pero quiero asegurar de que hay tiempo para dar comentarios. Sí, claro. Bien. Creo que yo voy a comenzar como yo interrumpí. Bien, entonces creo que yo solamente quería decir de nuevo, estoy tan agradecida y orgullosa de ser parte de esto. Creo que es increíblemente algo de impacto que estamos reconociendo y documentando el historial de la supremacía blanca que ha formado nuestras comunidades, nuestras instituciones, en las decisiones del gobierno que se han hecho, que continúa para hacer predictores de los hechos del agua y de la contaminación. Y creo que solamente en decir eso de nuevo y de nuevo, estoy muy agradecida de cómo eso es algo muy grande. Creo que nos ayuda a comenzar a normalizar conversaciones acerca de racismo, no solamente sacar resoluciones. Si no podemos hablar del racismo, si no podemos hablar de las equidades racial, diversificación, inclusiones, y tenemos que activamente tomar acciones hacia el antirracismo, no podemos lidiar con eso y no podemos llegar a cabo. Y como se había dicho anteriormente, creo que eso es algo que no se siente bien. Creo que la mayoría de las personas aquí tenemos que ser capaces de llegar a esa incomodidad, pero tener esas conversaciones, con esas discusiones, cómo trabajar para lidiar las disparidades raciales, escuchar a las personas para ayudarnos a figurar cómo lidiar con eso. Creo que eso va a significar que tenemos que mirar a las herramientas que tenemos y usarlas más activamente. Lo escuché bastante de diferentes personas interesadas de esta junta como para hacer intervenciones en maneras de que no viene resultados buenos de los resultados de discriminatorio. Creo que tenemos que hablar de eso para mirarlo, tenemos que actuar, y si no estamos actuando y si no estamos haciendo esas intervenciones o solamente hablando sobre esas cosas, porque la incomodidad va a continuar. Entonces, también me siento de que con muchas de estas cosas puede ser especialmente una resolución muy grande, puede ser abstracto. Y solamente quería compartir, creo, un ejemplo. Usted sabe, yo lo he visto en otras cosas, en algo de mi trabajo, en esta semana que hemos hablado en el personal, mirando a cómo usar nuestras herramientas, específicamente de nuevo, claro, mi historial con las aguas potables. Hay comunidades tras otras comunidades que yo he trabajado personalmente con ellos, y que desde un principio ellos se han mantenido separados, excluidos, segregados de las comunidades blancas, y continuamente se han mantenido prominentes hacia las comunidades. Ellos eran adición de la infraestructura, de la jurisdicción, de la inclusión, y también ellos serán negados de invertir
y el condado en general del plan había dicho no van a invertir este dinero público a ninguna de esas comunidades, similarmente como lo que habíamos visto con las líneas rojas. Y ahora esas comunidades continúan a ser dichos de que se mantengan separados. Quizás si van a dejar a una comunidad más grande, más rica, pero que ellos deberían de mantenerse una entidad separada, y eso es un ejemplo para mí. Cuando no usamos esas consolidaciones como para sobresalir, esos poderes, esa separada, pero mentalidad separada, sabemos que no es al igual, pero es separada. Siempre me siento de que es de ayuda para mí solamente hablar de algo concreto cuando hablamos de estas cosas, en donde nos estamos cometidos con estas cosas. Solamente quiero reconocer, y yo creo que los presentadores hicieron muy buen trabajo de decirlo mucho más mejor que yo, pero que el plan de acción sí es como estamos institucionalizando las equidades raciales, de diversidad, de inclusión hacia las tableras, cómo es que vamos a hacer eso más en lugar de solamente palabras y que sean resoluciones. Finalmente, la creación del antirracismo, el plan de acción cerca de todas las tableras, es una transformación y quiero dar cuenta a eso. Creo que muchas de las veces yo siempre también voy a enfatizar de que tenemos que hacer acciones de término al mismo tiempo, y yo sé que sí estamos haciéndolo. Yo sé que hemos escuchado de varias de las regiones, no solamente en las juntas recientes, cómo es que estamos empezando y continuando a traer las equidades raciales dentro de las decisiones que se tienen que hacer más cerca con el entendimiento y del trabajo. Entonces quería solamente subrayar un término de acción que a mí me gustaría tomar como un desarrollamiento con el plan de acción y la implementación de la resolución alrededor de los programas. Esto no estoy pidiendo que esto sea ninguna clase de acción el día de hoy, solamente para poder ser capaces de hablar sobre esto. Si queremos estos esfuerzos y nuestro trabajo que sea informado por las comunidades que han sido más impactadas, dentro de las comunidades tenemos que reconocer de que tenemos que dar el apoyo hacia los recursos de las comunidades para ser involucrados completamente. Entonces, en otras palabras, no solamente tenemos que ser juntas, aunque lo estamos trasladando y quebrándolo más hacia el lenguaje más simple, solamente eso no va a resolver lo que viene siendo solo a sí mismo, teniendo una junta en comunidad en español y invitando a las discusiones de soluciones de agua. No va a salvar a la comunidad del agua, pero proveyendo eso, al igual proveyendo la asistencia técnica de recursos, también puede ayudar para desarrollar soluciones que podemos encontrar y dar el apoyo. Y entonces, esos recursos financieros adicionales para la comunidad de capacidad para sacar el involucramiento es muy criticante para que nosotros seamos de éxito alrededor de todos los programas a través de la región, de las regiones. Estamos haciendo algo de eso, y un ejemplo muy grande de eso es la asistencia técnica para el desarrollamiento, el proyecto de desarrollamiento, y que con eso creo que podemos estar haciendo más fundaciones para la comunidad y las pruebas, por ejemplo, de comunidad, que eso podría ser suficiente para las inclusiones dentro de los datos, de las formas de acciones. Creo que habíamos escuchado algunos ejemplos de las regiones, cómo lo estaban haciendo. Creo que podríamos invertir más en eso, fundar para el entrenamiento de la comunidad, la facilitación del involucramiento de comunidad y los procesos de regulatorios como TMDLs y el manejamiento del agua en las agencias de agua.
regiones han identificado esta necesidad y han tratado de dar el apoyo local desproporcionado, y primariamente en 3 pasos. Y yo conozco que la región ha subrayado esto, han puesto una sobrevista. No han sido el mejor modo de mantenerlo. Creo que podríamos explorar más como para utilizar una cuenta más deliberada y consistentemente a propósito acerca de las regiones dentro del estado. Usted sabe, no creo que deberíamos de hacer hasta tratar de sacar un nuevo recurso de fondo. Creo que tenemos los recursos de fondos el día de hoy que pudiéramos pensar en utilizar, de usarlo de una manera más deliberada, de pensar. Yo sé de que bastante de las regiones han tratado de hacer una tercera persona como para tomar ese proceso para solicitar y administrar dentro de la región, y quizás dentro de las divisiones podría ser dentro de la división como para relevar al peso de participaciones, el DFA, que no sea un peso muy levantado de recursos, pero seguir haciéndolo disponible. Y entonces me gustaría ver algo que sea explorado acerca de acciones que se puedan tomar cercamente para poder continuar a hablar con las personas interesadas, el personal. Creo que no puedo hablar a todos los miembros, por eso es que estoy usando este espacio aquí para ver qué es lo que podemos hacer ahí. Y el último, solamente quería subrayar una sola cosa más, una cosa adicional, es la resolución alrededor de desarrollar las equidades raciales de la vista y las herramientas en la criteria objetiva para ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestro trabajo y cubrir maneras de que quizás no estamos hechos para mirar si ha sido medido, si es visible, que no puede ser lidiado. Yo creo de que cada uno de nosotros estamos aprendiendo, trayendo algunas de nuestras propias experiencias y parcialidades que incluyen nuestro trabajo y interacciones personales, relaciones. Y entonces, si no estamos usando esas herramientas para escuchar, es como para examinar nuestros impactos de acciones o las inacciones. Usted sabe, si no estamos escuchando para pasar a otras comunidades, para continuar a perpetuar en lugar de sacarlos uno por uno y para ayudar a usar diferentes herramientas que vamos a poder llegar a las metas de esta resolución. Gracias por dejarme de decir estas cosas, y gracias por todo este trabajo muy bueno que ha sido hecho hasta el día de hoy. Estoy muy excitada por movernos hacia adelante. Muchas gracias, miembro. Muy buenos comentarios. Aquí es el lugar como para dar un diálogo alrededor de este tema. Entonces, le agradezco sus puntos. Creo de que sí hay algo de discusión alrededor de la capacidad y de SAPs, como para viene siendo una bandera buena ahí para discusión dentro de un espacio concreto para tener discusión. Voy a anotar eso, de que para su punto esto es algo conectado para los datos de trabajo que tenemos. Esto es algo, mucho de nosotros en nuestra generación en veces usamos los sistemas pensando algo un poco más de que se puede ver comunidades un poco mejor, y entendimiento creo que puede haber más accesorio mientras se continúa del trabajo, mientras se ve y se entiende las experiencias dentro de la comunidad, y usar esos datos, esa información especificada para sacar conversaciones, mantenernos enfocados en discusiones que pueden ser difíciles de tener, como el cambio de clima. Si viene siendo alguien hablando de la equidad racial y todo el trabajo que estamos haciendo, creo que la otra cosa común que había dicho en una manera es necesitar transicionarse de la tensión o la incomodidad o la ansiedad que está alrededor de la equidad racial o el cambio de clima en términos de acción, cómo se
convierte esa ansiedad y esa descomodidad en acción que ayuda a lidiar el problema en maneras buenas, y usted lo hizo muy bien. Entonces, muchas gracias, le doy gracias por sus buenos comentarios y que los ha pasado. ¿Otros miembros? ¿Algo más? Hola, sí. Quería darle las gracias al personal por todas las horas para traer esta resolución el día de hoy para considerarlo, y también para dar cuenta a todas las personas interesadas para proveer sus comentarios, entendiendo de que aunque esto no es un tema fácil de discutir, pero es algo para lidiar. Y con eso yo estoy en apoyo de la resolución, incluyendo los cambios que ha sido puesto en el registro por la señorita Wagner, y estamos mirando hacia adelante para continuar a involucrarnos durante la invitación. Muchas gracias, miembro. ¿Otros? Sí, yo voy a decir algo, presidente, y solamente quiero darle las gracias, miembros, a Morgan y a Firestone por los comentarios que ya han sido hechos. No quiero quitar bastante tiempo, pero a partir de solamente una preocupación que sí tengo, y eso es que moviéndonos hacia adelante y pensando graciosamente, y que nos podamos mover mucho más pronto que otros y no mantenernos amarrados. Hay que movernos hacia adelante con el progreso, no con perfección, y con esos problemas, desafíos, con más desafío vamos a tratar de figurar una parte de plan de acción, cómo es que vamos a desarrollar un poco más el diálogo en las discusiones. No he escuchado nada el día de hoy que pueda indicar otra cosa, pero eso es solamente una área en que puede continuar a preocuparme. Creo que con el involucramiento de personas interesadas que tengamos y el las personas cometidas que tengamos, sí le agradezco, y también quiero ponerlo como en bandera de que hay bastante de buenas discusiones que estaba conmigo y con el miembro Firestone. Sentí que el diálogo sí era muy ayudadoso, y le agradezco el lenguaje que fuimos capaces de trabajar con eso. Entonces solamente estoy mirando hacia adelante para seguir caminando hacia adelante. Muchas gracias, vicepresidente, por todo su trabajo, su ejercicio y su liderazgo. De nuevo, no son discusiones fáciles de tener, pero lo más en que hablemos sobre esto, lo más que vamos a poder normalizar estas discusiones. Creo que lo mejor que podamos llegar hacia el corazón para su punto de vista, para movernos y actuar y priorizar todo del paisaje. En la necesidad, creo que es que ser definitivo y concreto para movernos, y le agradezco su apoyo, su liderazgo. Gracias. Miembro McGuire. Es un poco difícil seguir todas esas palabras y comentarios que hemos escuchado hasta ahora, y creo que, como lo había dicho anteriormente, eso ha sido muy bueno para abrir la mente y los ojos, como lo que hemos experimentado de George Floyd. Yo he aprendido bastante, lo que desafortunadamente no había aprendido la mayoría de mi vida hasta apenas hasta este punto de mi vista. Lo único que puedo decir como miembro de la tablera: prometer hacer mejor y prometer tener una perspectiva diferente, y a mirar bien por ese lente de la equidad de equidades raciales. Creo que eso debería estar dentro de todos nosotros. Cada decisión que tengamos que hacer como miembros de la tablera, si sea estatal o sea en las regiones o en otras agencias, todo lo podemos hacer. Creo que era en el comité de la calidad de agua hace un año, donde habíamos hablado de la sugestión, donde pudiéramos estar haciendo estas preguntas: cómo es de que nuestras pólizas, cómo nuestras decisiones, estos permisarios de acciones, estas inequidades raciales que están bien puestos en nuestro sistema. Entonces sí creo que estamos tratando de pensar de esa manera, y estoy aprendiendo y voy a continuar a hacerlo, y creo de que el miembro Firestone tenía buenas ideas de tomarlo en cuenta, de que seguramente es capaz de seguir explorando. Yo sé que había leído de la resolución de las aguas pluviales, de la infraestructura verde, de realinear esas inversiones. Creo de que si que siguiéramos hablando aquí, pudiéramos pasar el resto del día sacando más ideas,
y para mirar qué es lo que se queda y qué esas clases de prioridades serían. Pero ustedes saben, el término corto, a corto plazo, estoy muy excitado de escuchar de las equidades raciales y del comité que van a sacar y los planes de acción y las actualizaciones van a ser muy ayudadosos para facilitar estas conversaciones de lo que podamos hacer. Y en el tiempo mediado voy a estar mirando diferentes acciones que tenemos en línea, que sean 10 años más adelante, sean 2 meses hacia adelante de lo que venga. Nunca es tarde para comenzar y si ocupamos redirigirnos, lo vamos a volver a hacer. Creo que está bien para darnos cuenta, está bien decir que nos hizo falta algo en el camino y que tengamos que reconsiderar. Ahí es en donde yo estoy ahora y estoy mirando hacia adelante para mirar este involucramiento, estas conversaciones. Doy gracias a todas las personas interesadas, a todos que participaron, a todos los 400 comentarios que hemos recibido, todas las personas que pudieron participar en cualquier manera y que todos que han estado con nosotros por el camino, que van a ser impactados de estas acciones en alguna manera. Gracias en avanzado y estoy mirando hacia adelante para el trabajo. Y no me recuerdo si el miembro Morgan, no sé si usted hizo una moción o creo que usted dijo que le daba el apoyo. Sí, tengo el apoyo, pero también estoy feliz de hacer la moción. Para dar el apoyo y adoptar para el registro de la señorita Wagner. Bien, entonces yo también estoy feliz de hacer un segundo. Si está bien el tiempo. Gracias a los dos. Creo que el tiempo ya sí está bien ahí. Gracias por sus comentarios, miembro McGuire, todos los miembros y todos los miembros regional, que todos han estado haciendo esta discusión una prioridad. Es un honor estar involucrado en esta institución y tengo que dar cuenta solamente de que tenemos un grupo increíble dentro del comité y el grupo de trabajo. Quería personalmente dar de nuestro co-vicepresidentes, darle las gracias a Terry Cooley y Stefan por el suyo, de ella y de él, el trabajo increíble, por tener estas discusiones que no han sido fáciles. Toma mucho de una persona personalmente y están trabajando muy duro con su corazón y su liderazgo y todo lo que ha sido instrumental hacia el año pasado, el medio año pasado. Quiero personalmente darle las gracias porque han hecho un trabajo muy increíble y dejarles saber de que ha sido un esfuerzo de institución completamente, pero sería por los esfuerzos y liderazgo y esperamos que estamos trayendo diferentes puntos de vista que han sido complejos, difíciles decisiones, no estuviéramos aquí gracias a ellos y con eso le voy a pedir a la señorita Townsend que pueda hacer el llamado. Seguramente. Miembro Morgan. Yo. Miembro McGuire. Yo. Miembro Firestone. Yo. Vicepresidente Ayodamo. Yo. Presidente Esquivel. Yo. Gracias a todos, gracias a todos. Fue una votación unánime. Gracias a todos por todo ese trabajo increíble. Solamente está comenzando. Este es un momento en lo cual ha sido una serie de pasos que todos estamos cometidos en hacer. Gracias a todos por la paciencia, el tiempo y el involucramiento, por las votaciones criticantes que se va a llevar a cabo en esa tablera. Gracias. Con eso ya podemos transicionarnos hacia los últimos 2 temas de esta junta de agenda. Sí tenemos una sesión cerrada, que eso va a ser llevado a cabo mañana a las 12. Un tema cerrado, sesión cerrada. Antes de cerrar, tenemos reportajes en el tema número 6. Tenemos el reportaje número 7. Miembros, ¿hay reportajes que quieran hacer? Yo puedo pasar. Solamente una sola cosa que quería subrayar era de que yo fui capaz de ir a una visita turística. Yo pude ver todas las concientizaciones regionales que han estado ocurriendo
con un número de comunidades desaventajadas, con las casas residenciales dentro de la región. Específicamente, yo nunca había visto ninguna planta pequeña de agua, porque eso me abrió los ojos, en realidad, porque estas son extremadamente, todas son lugares, nunca había visto algo así como eso. Honestamente, una de ellas me recuerdo que había dicho que están perdiendo mitad de su agua que va hacia el sistema por las infraestructuras que han sido delimitadas. Ha sido impactante solamente mirar, como cualquier tiempo, nosotros como comunidad y en persona. Creo que yo aprendí bastante que se me va a quedar conmigo. Creo que también es un buen ejemplo de las agencias regionales que han visto los rollos como un servicio a todos los servicios dentro de la región. Han visto consideraciones expandiendo los servicios hacia las comunidades que han sido bajo servidas. Tenemos bastante financieros, incentivos para sistemas más grandes, para tomar hacia adelante los proyectos de consolidación. Cero intereses de préstamos, no solamente para volver a pagar los pagos completo, para existir, para no tomar ese peso con ese sistema pequeño, esos costos, pero para proveer todos los beneficios de los pagadores de tasas para proyectos y las consolidaciones con ceros intereses de préstamos, y para las becas para tener para los proyectos que no son relacionados. Yo creo de que en bastantes maneras, en cuanto tengamos el liderazgo que pare eso, que eso lo ve como una ganancia que está beneficiando hacia las reparaciones. Espero de que eso sea algo contagioso y ser compartido con otras agencias. Seguramente hay otras cosas en diferentes regiones. Creo que hay mucho más que podemos hacer para compartir eso con otras personas que no puedan entender qué beneficios van a ser inclusivos. Muchas gracias, miembro. Para su punto, no hay nada de que realmente puede reemplazar eso en persona, comunidad en persona, en involucramiento. Eso lo hemos visto. Eso es para aprender, para entender, para comunicarse. Eso es bastante. Para ver los condados de que los sistemas de agua, de que sí hay incentivos y hay beneficios para la regionalización, para tener socios fuertes aquí en este nivel, en este problema. Y cuando estemos listos para asegurarnos de que estamos haciendo nuestra parte, encontrar las maneras de cómo encontrarse con los beneficios para las comunidades que servimos. Muchas gracias por eso. Y la otra cosa que tuviera en mi reportaje, que yo era afortunado en juntarme hacia la última tablera, la última junta, para el tercero de la conferencia, con los niveles locales de formación con el comité. Yo sé de que está la división del agua potable, que son parte de la presentación, que son específicamente y más saludables, pero era una oportunidad para conectarse y para enfatizar que la meta aquí es hacer decisiones mejores y, más importante, hacer decisiones locales, como el miembro Firestone acabó de decir, tener el entendimiento para lidiar con los desafíos de agua potable, hacerlo accesible y, más importante, sacar un continuamiento acerca de los desafíos de que las comunidades están lidiando. No solamente son los fluidos que se está cayendo al agua, no solamente es el COVID, no solamente son las equidades raciales. Aquí tener una oportunidad para mirar todos los mismos desafíos, movernos hacia la misma solución en maneras de que puede continuar a hacer, a quitar estas brechas que existen.
Y gracias a todos por la invitación, por la oportunidad para discutir el involucramiento con todo en esta comunidad, esta conferencia. Y le doy las gracias a las agencias hermanas que están con esta comunidad, que están en similar respuesta de las comunidades que no tienen el entendimiento de cómo dar los servicios del gobierno hacia un nivel local. Muchas gracias por eso. Otros miembros que podamos dar el soporte, el apoyo. Me he dado cuenta de vivir la vida en el camino. He estado yo en el camino en la última semana. Yo salí para Visalia, donde yo miré a una persona que estaba hablando de las... Yes. Con la discusión, yo le había dado la actualización con la sequía y con el suple del agua, con la recirculación del agua. Tuvimos una buena discusión, como usted se había imaginado. Usualmente no nos podemos enfocar con los problemas del agua y con los intereses del agua. Y mientras estábamos en Italia, yo tomé un tiempo para tomar el resto de la tarde como para hablar con el apoyo de las empresas, para tener las buenas discusiones, para hablar con Sammy Main, Jesse Snyder, el manejamiento ejecutivo y con otras personas que estaban ahí puestas. Habíamos trabajado para abajo, una milla para abajo de Exeter, y mirar las posibilidades ahí, pero en el tiempo mediado estábamos mirando algunos de los sistemas, los mejoramientos para los tanques que ayudan con la asistencia, con la agua mutual del distrito del agua, y con el manejamiento del agua del distrito y con el residente local, así como lo habíamos escuchado todos estos años. Al final, tener una oportunidad y tener una buena experiencia. Y ese siguiente día, yo había hecho la llamada hacia Grape Nuts del Tree Expo. Cuando habíamos entrado, teníamos bastantes crecedores ahí. El punto mayor ahí era para que aprendieran a cómo mejorar sus prácticas, cómo mantener su tiempo, hablando de la sequía, del portafolio, y al igual enfocarse un poco también en la agricultura con las aguas potables y con los mejoramientos que han hecho, pero hay bastantes cosas que hacer para llegar ahí y hacer actualizaciones de la infraestructura hacia el nivel del estado y al nivel federal. Tuvimos buenas oportunidades para hablar con las integraciones dentro de programas y la necesidad de agricultura y dar el paso para adelante para dar esa integración en lugar de solamente tener algo directo y dictar a las tableras regionales. Es mejor cómo facilitar esas integraciones, esos programas variables, como dar un sigma hacia las aguas. Y luego ayer me salí para Orville y junté hacia una vista con la calidad de impacto al agua, cosas que también pueden ser calidades de agua y también hacia la seguridad de esos impactos que han sido quemados los últimos pasados años dentro de 1 millón a medio millón de acres. Y entonces la devastación, lo que potencialmente puede ocurrir, que puede ayudar a que sea mitigado. Entonces esa fue la discusión. El DWI estaba ahí, en la región número 5. Le agradezco la oportunidad por haber estado ahí. Muchas gracias, vicepresidente. Me da mucho gusto. Es tiempo de salirnos de ahí. Yo sé que acabé de recibir en preparación para tomar las precauciones, que es algo importante. Yo sé que hay los desafíos de COVID, pero estas oportunidades son muy importantes. Muchas gracias. Yo sé que es un poco bajo el clima y el lunes no solamente no habíamos atendido a la vista, pero muchas gracias por asegurarse de seguir estando ahí. Sí es un problema criticante para la calidad del agua, en los impactos de los incendios. Y estoy feliz de saber de que sí estamos involucrados para hacer ese trabajo. Muchas gracias por asegurarse a estar disponible. ¿Otros miembros? No, nada para mí, gracias. Pero estoy listo para salirme de aquí. Sí, ya se está mirando familiar algo afuera. ¿El miembro Morgan? Igual, ¿no hay algo que le gustaría reportar?
No tengo actualización, solamente estaba buscando un evento grande ayer, pero se canceló. Yo sería feliz de dar el reportaje cuando tengamos otro horario. Gracias. Bien, entonces ahí concluye todo. Gracias a todos. Y al ejecutivo, creo que es su reportaje ahora. Muchas gracias. Solamente quería subrayar una cosa en el reportaje. Obviamente yo estoy feliz de contestar cualquier pregunta, pero sí hay un título de que en la página del 8 y 9 del reportaje que habla, es una de esas cosas de que es pequeño, pero tomó mucho tiempo para pasarse por ahí. Es un paso pequeño para dar el paso que fue algo que el gobernador firmó en septiembre. Era para considerar el uso de agua de reportaje, era que de asegurar que el reportaje tiene que entregarse durante el año que el agua va a ser usada, no solamente que fue basado por el año de calendario. Era personas que algunos estaban reportando, eran múltiples reportajes de individuos, entidades, con muchas fechas diferentes. Entonces ahora nos vamos a estar transicionando lo que últimamente va a ser algo menos confuso, más consistente, un horario que es algo bueno, y espero de que las personas, espero que la transición, parece que la transición va a ser algo confusa, pero creo que más adelante va a ser mejor. Sí quiero enseñar que en la página 9 está un correo electrónico que cualquier persona interesada, si ocupan ayuda tratando de figurar esto, puede mandar correo electrónico a está en el reportaje. También está el número de teléfono donde las personas pueden dejar un mensaje y el personal les va a llamar después. Y también tiene un vínculo hacia la página del sitio web donde están reportando los cambios. Solamente quiero enseñarles eso a los miembros de la tablera, de que solamente estamos pasando por toda la densidad y que si tienen preguntas de personas interesadas, es un lugar muy bueno para comenzar ahí. Y eso es todo para mí. Muchas gracias. Yo sé que es un cambio muy pequeño, pero sí es algo que tiene bastante sentido, porque eso está hablando de la habilidad de la información que podemos obtener. Gracias. Te agradezco. ¿Tiene preguntas de las colegas hacia el reportaje del director ejecutivo? No estoy escuchando nada. Ha sido algo de ayuda y espero de que las personas se tomen la oportunidad de pasar por todo lo que sea interesante de la escala de trabajo de la tablera que ha sido involucrado. Les agradezco. Creo que esto concluye nuestros dos temas aquí. Miembro reportaje, el reportaje de la tablera nos llega hacia el último de la agenda. Unas notas muy cortas. Estamos haciendo la sesión cerrada mañana a las 12 de la tarde. Y después vamos a comenzar el microplástico taller a la 1 p.m. Entonces, esa tablera públicamente no va a regresar hasta la 1 p.m. de mañana. Sin embargo, vamos a tener la sesión cerrada a las 12. Si hay algo más o si nos ha faltado algo, si pueden decir algo, y si no, nos miramos mañana a la 1 de la tarde. Vamos a ya terminar o hasta las 12 cuando cerramos con la sesión cerrada a las 12 o regresemos a la 1 de la tarde en público. Gracias a todos por un día increíble. Yo sé de que fue mucha discusión. Estamos saliendo un poco más allá de las 3 de la tarde. Gracias a todos. Que tengan una buena noche. Hasta mañana.